Hola, buenos días a todos. Ahora en breve arrancamos. Vamos a poner que queda grabado. Fijar comentario. Hola Fede, hola Pato. Ahora en breve arrancamos. Esperamos que se une a Martín. Y arrancamos con el video de hoy de cómo calcular tu retiro. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pato? De cómo calcular tu retiro. Tenemos una calculadora compartida en nuestra página web y la idea es que cada uno de ustedes pueda, en relación al patrimonio que ya tiene y lo que pueda aportar todos los meses, ver cuánto es necesario, tener la constancia de aportar todos los meses de acá hasta que llegue esa fecha para poder cumplir con su objetivo de tener determinada suma todos los meses como un ingreso que complemente a lo que es la jubilación o lo más parecido a una jubilación que va a terminar entregando el gobierno argentino. Perdón que se mueve todo, pero está en el mismo escritorio el trípode del cel. Ahí soñó Martín. Vamos a esperar que nos mande la invitación. Aquí tenemos a Florencia también que soñó, parte del equipo nuestro. Buenas tardes, Eduardo. Y ahora me voy a preparar algo para tomar porque vengo medio de las corridas. Tuve un tema con el taller y el auto. Walter, buenas tardes. ¿En 2001 hubo cesación de pagos de ONs? Sí, algunas obligaciones negociables no pagaron porque lógicamente el gobierno dejó de venderle los dólares y las empresas no fabrican los dólares. Todo se negocia acá en pesos y el Banco Central es el que interviene. Hola Flor, ¿cómo estás? Así que si el Banco Central le corta la canilla a todos, nadie puede acceder a los dólares para hacer los pagos. De hecho, durante el fin del mandato del gobierno de Macri, el único mandato que tuvo, ocurrió exactamente eso. El Banco Central puso una normativa donde las empresas solamente podían acceder al 40% del patrimonio que necesitaban y obligaba a las empresas a refinanciar el 60% de la deuda a un periodo no menor a 2 años. Así que en este país siempre pasan cosas. Ahí que preguntaba Flor, yo también, me chocaste Walter, sí, bueno, dato de color, la terminé chocando a Florencia en el accidente de autos. Si me esperan un minuto me voy a preparar algo para tomar, no sé si se juntó Martín acá. Acá está Martín, vamos. A 5 arrancamos, me quedan un minutito. A ver si se puede unir Martín y no hay problemas. Martín Piñatari, activó el video. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes Martín, me pasa lo mismo que la otra vez, no te veo. Voy a tener que abrir acá en la computadora para poder verte la cara. Ok, yo te veo bien, yo te veo bien. Bueno, bien. Uno de los dos, aunque ya está bien. Y vamos a sacar el sonido de esto. Me quedan un minutito. Ahí apareciste, perfecto. Bueno, un minutito, Martín, que me voy a preparar algo para tomar. Ningún Entretener acá a problema. la gente y ya volvemos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Florencia, ¿nos ves? Qué bueno. Genial, genial que se vea bien. Buenas tardes a todos. Me funciona bien el chat, otras veces no me funciona, así que los puedo leer. Perfecto, me dice que hay 72, 73 personas que se vienen incorporando al vivo. Muy bien, Flor, haciendo compañía. Hemos estado hablando toda la mañana y ahora nos hacemos compañía a la tarde. Me encantó.
Bueno, Walter creo que no les comentó un poco de qué íbamos a hablar el día de hoy, si bien estaba en lo que era la presentación de la historia, vamos a empezar a calcular un poco cuál es el monto inicial que tendríamos que comenzar invirtiendo, sumado a los aportes mensuales que tendríamos que realizar para alcanzar un capital que nos permita retirarnos de una manera un poco más digna a futuro, complementando lo que sería el pago de la jubilación que vamos a recibir en caso de que la recibamos, con estos pagos de intereses que vamos a ir teniendo producto de estas inversiones que vamos a realizar con el paso del tiempo. El objetivo es acumular un capital, ya sea con un capital inicial sumado a un aporte mensual que vamos a realizar todos los meses, invirtiéndolo de manera que cuando alcancemos nuestra edad jubilatoria tengamos un monto determinado y esto nos permita obtener o maximizar el flujo de fondos que vamos a tener en instrumentos de renta fija y utilizarlo como un complemento para la jubilación. Va a ser muy interesante. Vamos a explicar también cómo utilizar una calculadora de interés compuesto para ir planteando este tipo de objetivos que se van presentando, para que cada uno también lo pueda aplicar a su realidad y la cantidad de años que tenga por delante para alcanzar la edad en la que le gustaría retirarse. Vi lo del choque también, vi la imagen, qué bueno que estén todos bien. Me imagino que con los seguros siempre es un tire y afloje también. Yo tengo 50, llegué tarde. Bueno, te va a sorprender un poco el video de hoy porque vamos a hablar eso para todas las edades. Ya sea que tengamos 20, 30, 40, 50 o hasta 60 años, siempre es posible comenzar a crear un patrimonio, que siempre lo principal es la constancia que nosotros tengamos con el aporte mensual que vamos a realizar y vamos a poder obtener un patrimonio que nos va a permitir complementar lo que sería una jubilación final. Por ende, nunca es tarde para comenzar. Hace mucho empezó la charla, todavía no comienza, estamos esperando que venga Wal. Les estaba adelantando un poco cuáles eran los temas que íbamos a mencionar, así que has llegado justo a tiempo, Juan Pablo. Mira, 10 años. Aquí estaba revisando lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de horizontes desde los 40 años hasta los 10 años. Por ende, dependiendo de la edad jubilatoria que cada uno tiene, le va a sobrar tiempo para poder empezar. Y siempre, nunca es tarde, esa es la realidad. Lo que va a ocurrir es que mientras menos años tengamos por delante, distinta tendría que ser quizás la composición de la cartera entre instrumentos de renta fija y renta variable. Si bien las proyecciones siempre las hacemos con tasas de instrumentos de renta fija, a medida que tengamos un horizonte superior va a ser mayor la ponderación en renta variable. Bienvenido, igual. Él estaba adelantando un poco de qué iba a tratar la charla del Sí, día de hoy. escuché, no sé si escucharon hervir mi agua también ustedes. No, no se escuchó, no se escuchó. Bueno, bien, mejor, más prolijo. Bueno, arrancamos, ya tenemos 90 personas, así nos hacemos esperar a los que llegaron a tiempo. Muy bien. Bueno, breve presentación personal, mi nombre es Walter Saquetamelo, hoy me acompaña Martín Peña Altares, formamos parte y Florencia creo que está dando vueltas por ahí, Florencia Guarino, formamos parte del equipo de WSM Inversiones, somos asesores financieros, acá tanto en el mercado local, que es donde tenemos nuestro negocio más grande, y también en el mercado internacional. En Argentina tenemos más o menos unos 4.200 clientes, un patrimonio asesorado de unos 66 millones de dólares, si no me falla la memoria, que viene creciendo entre un 1 y 2 millones de dólares todos los meses, así que seguimos incorporando y haciendo crecer el patrimonio de los clientes. En mi caso particular, opero en el mercado desde el 2014, ya hace 11 años, asesoramos clientes desde el 2018, así que también una suma de un montón de cosas que nos fue llevando a este hermoso mundo de las inversiones y que hoy estamos brindando información. Casi todas las semanas hacemos un vivo si podemos, Ujú. para que las personas que no están incorporadas todavía en el mundo financiero, en estos instrumentos bursátiles que parecen complejos, pero hoy es simplemente descargar una aplicación y ya tener acceso a un mundo de inversiones regulado por un montón de instituciones, que ahora, si quieren, hacemos un breve resumen de quién regula a las empresas en las cuales nosotros utilizamos para invertir. Pero bueno, le paso la palabra a Martín para que se presente y ya arrancamos.
Bueno, mi nombre es Martín Peñaltare, al igual que Walter, soy asesor financiero matriculado en CNB y trabajo en WSM Inversiones asesorando clientes. Muchos de los clientes nuevos han llegado y soy yo quien los asesora, otros los asesora Walter, otros los asesora Florencia. Somos siempre un equipo que estamos constantemente respondiendo las dudas, las recomendaciones personalizadas que necesiten y también brindando el soporte por canales de Telegram para las comunicaciones masivas que tengamos que hacer llegar a clientes. Exactamente, hoy estuvimos justamente con una campaña en estos días por el canje de Petrolera Concagua, así que a todos los clientes que tengan tenencia en Petrolera Concagua, en estos días les va a estar llegando un mensaje y vamos a estar enviando de cómo participar de este canje a través del canal de Telegram. Así que estén atentos a las recomendaciones que estamos mandando en el canal de Telegram para todos los clientes que tengan tenencia en Petrolera Concagua, en cualquiera de sus variantes de las obligaciones negociables. Estamos ahora transcurriendo esta etapa de canje hasta el 12 de agosto, así que tenemos un tiempito, pero ya nos estamos adelantando para que ustedes puedan participar. Perfecto, muy atentos. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito del objeto de esta charla, que es cómo calcular tu retiro. Como también resumió Martín, vamos a plantear un par de escenarios de personas que pudieron haber empezado a los 30 años, o que empezaron a los 40 o a los 50, o incluso a los 60 años, pensando en un horizonte de inversión de por ahí 70 años. O un pequeño resumen, unas líneas que había tirado acá sobre un documento, me llevaba a pensar de que cómo la sociedad va cambiando y nosotros también vamos mejorando nuestra calidad de vida y vamos viviendo más tiempo. Y lo que antes era una expectativa de vida de hace 60 años, de unos 60 años para el argentino promedio, 55, 60 años, que había hecho creo que un reel justamente de cuando se inventó el sistema jubilatorio. En Argentina los primeros que podían acceder a esto era el sector ferroviario, que era como la industria más pujante que generaba más dinero acá en el país. Y la expectativa de vida de ese segmento de la población, o del público argentino en general, era de tan solo 55 años, y tenemos desde ese entonces el sistema jubilatorio que nos empezaba a devolver el dinero que nosotros aportamos a partir de los 65. O sea, existe desde un momento en que la expectativa de vida era más corta de la fecha en la que nosotros podíamos empezar a vivir de todos esos aportes que realizamos, por lo cual en ese momento, lógicamente, el sistema funcionaba, porque la gente aportaba, se moría antes de cobrarlo y se empezó a capitalizar una gran caja. Hoy tenemos la situación inversa, la gente vive mucho más de 65 años. En este país puntualmente tenemos el 50% de las personas trabajando en la informalidad, por lo cual no aportan a ninguna caja, y de vez en cuando nos toca alguna facilidad por parte del gobierno de incorporarlos al sistema jubilatorio sin haber tenido aportes o con alguna moratoria, y sale de la misma caja de las personas que ya aportaron dinero para gente que por X motivo de vida no pudo aportar, y bueno, se va desfinanciando todo lo que teníamos constituido. Y bueno, por eso se habla de que acá en Argentina necesitamos entre 3 y 4 aportantes activos para que el sistema siga siendo rentable, para que no se descapitalice y para que en algún momento los que aportaron no se queden absolutamente sin cobrar nada, o importes que son cada vez más irrisorios. Y la realidad es que en Argentina tenemos tan solo un aportante activo por cada jubilado que tenemos hoy en el sistema, cuando tendríamos que tener entre 3 y 4. Así que hasta que esa situación no cambie, lamentablemente no podemos pensar de depender de una jubilación para nuestros días donde ya no vamos a tener ningún trabajo activo, y tenemos que empezar, sí, independientemente de la edad que uno tenga, como dijo Martín, hay personas que tienen 60, 65 años y que se acercan a nosotros para tratar de construir algo, por más que tengan 5 o 10 años por delante, con lo que ya tienen. Por ahí esa persona que hoy tiene 55 o 60 años no tiene mucho capital para aportar, de 1.000, 2.000, 3.000 dólares todos los meses como ahorro, pero sí llegó a construir un patrimonio en la vida. Por ahí tiene para arrancar 10.000, 20.000, 50.000, 60.000 dólares, y eso también es importante. Lo que la otra persona por ahí puede conseguir de manera mucho más fácil con aportes mensuales, una persona que ya transcurrió prácticamente gran parte de su vida, logró constituir un patrimonio, y ese patrimonio hoy lo puede poner a trabajar para que en 5 o 10 años ya tener una rentabilidad que complemente los ingresos de lo que es el sistema jubilatorio. Bueno, vamos a empezar, si quieren, también por definir qué es un poco el retiro. El retiro es contar con un ingreso. El concepto que nosotros al menos vamos a hablar acá de retiro es de contar con un ingreso adicional a lo que es nuestra jubilación. Lo que nos va a dar el Estado, producto de toda esta plata que nos sacó durante todos estos años, de manera involuntaria, porque no podemos elegir aportar o no al sistema jubilatorio. Tenemos ya las percepciones estas en nuestro recibo de sueldo, donde nos sacan plata para el aporte al sistema previsional, que si uno lo administrara de manera propia, lógicamente tendría muchos mejores resultados que lo que administra el Estado. Pero la realidad es que uno no puede elegir, y ya sabiendo para qué lado va el futuro, de que las personas que se jubilan cada vez cobran jubilaciones peores y cada vez cobran menos plata, y lógicamente el costo de vida aumenta,
no vamos a poder vivir íntegramente de una jubilación, incluso si tengamos la jubilación más alta que hoy existe en Argentina, creo que está en torno a 2,7 millones de pesos, lo que es la categoría máxima de las jubilaciones tradicionales, sin hablar de alguna jubilación de privilegio o por algún aporte particular a algún sector. De la mayoría de la gente, hoy, corregime Martín, vos creo que tenías los datos, tú lo habías nombrado en una charla anterior, ¿cuál es el porcentaje de la gente que se está jubilando acá en Argentina con la mínima? Creo que es mayor al 50%, los que tienen la jubilación mínima por distintos motivos, y los que cobran la máxima son prácticamente, no sé si llegan a ser el 1% de la población. Es muy pequeño el segmento de la población que hoy cobra algo con lo que realmente puede subsistir. No sé si tenés el dato, Martín. No tengo el dato exacto, pero sí sabía que era más del 50%. Por ende, lo que se suele dar, que es un poco lo que mencionaste, que si bien son personas que no vienen realizando un aporte, construyeron un patrimonio de alguna manera, ya sea dólares bajo el colchón o alguna propiedad o inmueble que decían desprenderse, por ende la posibilidad está de tener un patrimonio. Y en la mayoría de los casos de clientes que tienen quizás una edad o que falta muy poco tiempo para el retiro, no es mucho lo que se incorpora en concepto de aporte todos los meses, sino que se cuenta, como decimos, con el capital que le permite generar el flujo para complementar un poco el pago de lo que es la jubilación. Claro, en todos los casos lo que buscamos es eso, generar un capital que lo podemos hacer crecer un poquito más despacio o un poquito más rápido según el riesgo que cada uno tome, pero que nos ayuda a complementar lo que es el sistema jubilatorio. Si se hace con tiempo, puede directamente ser nuestra jubilación entera, nuestro plan de retiro puede venir directamente de ahí. Si no, es un muy lindo complemento, depende el importe con el que uno arranque y el tiempo que tenga uno hacia adelante. Así que la principal idea del retiro es que nosotros podamos depender de un ingreso distinto al que era nuestra actividad habitual, nuestro trabajo que nos generaba un cobro de un sueldo todos los meses. En una etapa ya no lo vamos a poder hacer más, y en base a esto también lo que comentaba era que, como se dice ahora que por ahí los 40 son los nuevos 30 porque aumentó la expectativa de vida, también la gente se empieza a retirar más tarde. Antes por ahí a los 65 años, que una persona llegaba sumamente cansada y sin ganas de hacer mucho más. Hoy una persona por ahí de 65 años, sobre todo la gente que trabajó toda la vida de manera independiente, tiene ganas de seguir trabajando y tiene ganas de seguir aportando. Ojalá no lo necesite, y eso es parte de lo que queremos transmitir acá. Tratar de construir algo para que no lo necesite, que sea optativo seguir trabajando, que tenga mínimamente los ingresos para vivir dignamente, porque se pudo construir algo distinto a lo que nos va a dar el Estado, que no tenemos ninguna expectativa de que vaya a ser mejor de lo que se recibe ahora. Y si ya lo que se recibe ahora es poco, lo que vamos a recibir en 5, 10 o 20 años va a ser muchísimo menos. Así que la única alternativa que vemos nosotros posible, salvo que cambie drásticamente todo lo que pasa en este país para bien, es que nosotros nos construyamos algo de manera individual. Lamentablemente dejemos de pensar de manera colectiva de que va a venir el Estado a darnos todos los beneficios y la calidad de vida que nosotros veníamos teniendo, sino que va a depender como siempre de nosotros. Nadie se va a ocupar nunca mejor de sus propios intereses que ustedes mismos. En relación a esto también, por ahí la gente no se retira a los 65, por ahí trabaja hasta los 70 incluso, y después por ahí deja de trabajar porque está cansado, porque ya no le interesa. Bueno, entonces tenemos ahí por ahí un pequeño adicional de años que uno puede llegar a seguir trabajando. En lugar de retirarse a los 65, por ahí se retira a los 70, y esos 5 años pueden hacer la diferencia entre una cartera de inversión de 10 años, pensada para una persona que arrancaba por ahí a los 55, y ahora se transforma en una cartera de 15 años. Y ahora vamos a ver un poquito también de cuál es la relación de lo que uno tiene que aportar, y también muy fácilmente como con una calculadora que les brindamos de acceso gratuito a todos, cada uno de ustedes puede ponerse a jugar con los números y ver realmente, en base a lo que uno quiera obtener para su futuro, cuánto es el importe con el que arranca y cuánto tendría que aportar todos los meses para llegar al resultado buscado. Antes de arrancar con esto, si quieren, Martín va a tratar un poco lo que es la parte impositiva, que casi siempre se deja de lado, porque uno piensa en construir el patrimonio y dice, bueno, la parte impositiva, ¿cuándo me empieza a pesar? Y la realidad es que empieza a pesar bastante más tarde porque se requiere de patrimonio bastante más grande para que caigamos presos de algún pago de impuestos. Bueno, correctamente. Hay muchos que quizás eligen no invertir para no tributar determinados impuestos y siempre nosotros hacemos hincapié en que es mayor el costo de oportunidad de no invertir el dinero versus invertirlo, generar una ganancia y luego tributar un impuesto. Van a ver que si uno invierte ese dinero y tiene que tributar, el impuesto es una porción ínfima de lo que sería la ganancia que vamos a tener. En este caso puntual vamos a hablar del impuesto a los bienes personales. Es un impuesto que se liquida mes vencido, el año de este año actual. Estamos presentando la declaración jurada para el periodo 2024. Para todos aquellos quienes no conozcan un poco lo que es el impuesto a los bienes personales, es un impuesto que tiene que tributarse cuando nuestro
activo, nuestro patrimonio grabado excede un mínimo no imponible que se llama. Es decir, a partir de que tengamos un capital por encima de ese mínimo, vamos a tributar el impuesto a las ganancias. Este mínimo se actualiza todos los años, por ende, si vamos a hacer una proyección a 5, 10 o 20 años, sería imposible definir cuál sería el monto por el que vamos a pagar. Incluso hasta puede que desaparezca el impuesto, por más que parezca difícil en este país, es una posibilidad. Vamos a cruzar los dedos. Pero bueno, para el periodo 2024, supongamos que nos estamos retirando hoy y comenzamos con esta tarea de construir el patrimonio hace unos años atrás. Hoy en día tenemos un mínimo no imponible de 293 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Patrimonios grabados inferiores a los 293 millones de pesos, el impuesto es cero. No tenemos que tributar, ni siquiera estamos obligados a presentar la declaración jurada. Ahora, patrimonios que excedan los 293 millones de pesos van a tributar y van a tributar únicamente por el excedente. Es decir, vamos a calcular la evaluación en base a la ley de bienes personales de todo nuestro patrimonio, le vamos a detraer el mínimo de 293 millones de pesos, que en dólares son aproximadamente unos 214.000 dólares actuales, y sobre el excedente recién vamos a pagar el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto que tiene un monto fijo, es un impuesto que es progresivo, es decir, en base mientras más sea el excedente de este mínimo no imponible, mayor va a ser la alícuota que vamos a tributar y mayor va a ser el monto fijo que vamos a tributar. El mínimo comienza en alícuotas del 0,5% sobre el excedente del mínimo no imponible y el máximo llega al 1,25% sobre el excedente también del mínimo no imponible. Van a ver que cuando empecemos quizás a explicar un poco cuáles son las tasas de interés en dólares que podemos obtener invirtiendo en instrumentos de renta fija a día de hoy, que es cercana al 7 o el 8%, van a ver que este 1,25 sobre el excedente es muy bajo si lo terminamos calculando. Si nosotros tomamos nuestro patrimonio total, a ese patrimonio le restamos el mínimo no imponible y luego le aplicamos la alícuota, va a ser 1000 veces más bajo que lo que vamos a obtener en concepto de rendimientos invirtiendo a tasas cercanas al 8% anual. Como si, bueno, cada impuesto también tiene sus exenciones, que eso es algo a lo que no vamos a abordar porque son muy específicas. En este caso hicimos de cuenta que todo nuestro patrimonio está grabado, pero esto no es así. Tenemos, por ejemplo, inmuebles que no tributan si son casa-habitación, tenemos rodados que tampoco tributan, hay inversiones que también están exentas de cada caso, por ende no significa que todo el patrimonio forma parte del impuesto, sino que hay partes que están grabadas, partes que están no grabadas y partes que están exentas. Y eso es algo que se verá con su contador en cada caso. Pero haciendo este ejemplo práctico donde todo está grabado, con una alícuota máxima de un 1,25% es inferior a lo que podemos obtener en conceptos de rendimiento invirtiendo, por ejemplo, en instrumentos de renta fija, como los que vamos a mencionar ahora cuando comencemos con estas proyecciones para generar nuestro capital y armar una cartera para el retiro. Perfecto, Martín, muy lindo resumen. Y incluso cuando se lanzó este impuesto, o cuando se actualizó en realidad en diciembre del año pasado, el dólar estaba en torno a 1.000 pesos, por lo cual sería el equivalente a 293.000 dólares de la fecha del 2024. Ahora, supongamos que tengamos un 30% de inflación, bueno, será 293 más 30%, que ajusta por ese parámetro, dividido por lo que valga el valor del dólar oficial a esa fecha. Pero estamos hablando de casi importes de unos 300.000 dólares, cuando acá los objetivos que vamos de manera no tan ambiciosa tratar de alcanzar serían por ahí unos 150.000 dólares. O sea, en todos los escenarios donde vamos a analizar hoy, nos vamos a quedar exentos del pago de este tributo porque tendríamos la mitad del patrimonio siquiera que se puede llegar a empezar a tributar. Si alguien lo supera, lógicamente empezará a tributar sobre una pequeña escala porque es sobre el excedente, como bien dijo Martín, no sobre todo el patrimonio que uno empieza a tributar. Así que es muy pequeño. Si yo tengo 400.000 dólares, no tributo sobre los 400.000 dólares. A este tipo de cambio más o menos que calculamos de 300.000 dólares, yo solo voy a tributar sobre los 100.000 dólares que tengo por encima de eso y bueno, ahí depende la alícuota según cuánto sea el excedente lo que se termine pagando. Así que es bastante reducido, salvo que uno tenga un patrimonio millonario en dólares que lamentablemente acá en Argentina es difícil de conseguir. Bueno, sobre los instrumentos que vamos a utilizar para tratar de construir nuestro patrimonio, para hacerlo crecer y para resguardarnos, lógicamente van a ser instrumentos que no se piensan en pesos. Nosotros vamos a buscar instrumentos que estén valuados y que nos paguen los rendimientos en una moneda que no sea la moneda argentina.
Eso es, lógicamente, por la historia de lo que pasa en Argentina. En Argentina, cada una determinada cantidad de tiempo, nuestra moneda se devalúa, pierde poder adquisitivo frente al resto de todas las monedas del mundo, no solamente frente al dólar, frente a una canasta de monedas. La Argentina siempre es la que más cae en términos históricos. Saquemos hechos puntuales de por ahí lo que evolucionó el dólar en el último año en Argentina o en los últimos 2 años, que es algo atípico para lo que es la situación argentina, pero si vamos a pensar realmente en una cartera a largo plazo, no se tendría que pensar en instrumentos que nos paguen en pesos. De hecho, hay un montón de seguros que lamentablemente te hacen ver la cantidad de millones de pesos que vas a ganar, cuando por ahí no vale absolutamente nada que vos tengas 1.000 millones de pesos en el futuro y tenés 1.000% de inflación, que no estamos muy lejos, hacemos la inflación de los últimos 5 años y debe haber estado en torno al 1.500%. Entonces, ¿cuánto ganaste realmente si la inflación es más o menos lo que te creció tu patrimonio? Absolutamente nada. Eso es lo que estamos buscando tratar de superar, la inflación de la moneda en la que estamos invirtiendo. En pesos siempre es difícil superar la inflación porque la inflación histórica acá en Argentina está en torno a un 63% anual. Si hablamos desde que se creó nuestra moneda acá en Argentina hasta la fecha, con periodos de hiperinflación en el medio, bueno, nos da una inflación histórica en torno al 63% anual y como decía, el último año fue atípico, o lo que se espera de acá hacia adelante está entre el 40 y el 30%, pero no es lo que pasa acá en Argentina generalmente. Generalmente nuestra moneda, por algún cambio de signo político, por alguna crisis internacional, por alguna crisis económica local argentina, pierde mucho valor. Y pierde mucho valor rápido, de manera que uno no se puede recomponer. Y si estamos hablando de nuestro futuro, estamos hablando del patrimonio que vamos construyendo a lo largo del tiempo, de nuestro ahorro durante 10, 20, 30, 40 años, que nuestra moneda o la moneda en la que estamos invirtiendo pierda un valor del 10%, que sin ir muy lejos, el mes pasado el tipo de cambio de dólar MEP subió un 15%, de un 15 al 18%. Redondeamos en un 20%. Imagínense, de 40 años de su vida, habiendo trabajado, ahorrados, y que ya no tienen 40 años más para adelante para volver a construir lo mismo. Bueno, que de un mes para el otro desaparezca el 20% de su patrimonio. De esos 40 años, en realidad trabajaron 32. El resto se perdió por no haber estado invertido en la moneda correcta y bien administrado sus inversiones y sus ahorros pensando en su futuro. Bueno, para dejar todo eso de lado, buscamos siempre inversiones vinculadas al dólar. Si bien el dólar también tiene inflación, hoy está en torno al 2,7% anual, los rendimientos que obtenemos acá en dólares están, como bien dijo Martín, entre un 7 y un 8%, por lo cual compensamos la pérdida de valor que tiene el dólar en sí mismo y además tenemos ganancias en términos reales. Entonces nuestro patrimonio va a quedar, primero, con rendimientos en términos reales, nuevamente, por encima de la inflación en la que estamos invirtiendo, resguardado frente a cualquier situación de tipo de cambio, porque no estamos posicionados en pesos, y en empresas probablemente, que es lo que tratamos de buscar siempre, es que tengan un vínculo con la generación de dólares, que sean empresas que por ahí son exportadoras y reciben dólares del exterior por la exportación de alguna materia prima, puede ser petróleo, puede ser gas, puede ser empresas que generan energía, acá en Argentina, y el precio de la energía, la mesa lo remunera en dólares, este tipo de cambio, por lo cual podría acceder en cualquier escenario a un tipo de cambio oficial y hacerse de los dólares para pagar los compromisos de deuda. ¿Qué más estamos recomendando? Vista, Pan American, Arcor, que también es una empresa gran exportadora. ¿Qué me estoy olvidando? YPF. Cresud, que está vinculada al campo, IRSA, que tiene propiedades comerciales. Todas las empresas que incorporamos a la cartera tienen cierto vínculo para lo que es la generación de dólares y a nosotros nos da más tranquilidad de que estamos invirtiendo en una empresa que genera dólares, en una empresa que está atado directamente o en su mayor parte a generación de caja en pesos. Estos instrumentos, sin dar mucha más vuelta, se llaman obligaciones negociables. Son bonos de empresas privadas que generan dólares por su cuenta y emiten deuda en el mercado. ¿Para qué emiten deuda? Para financiar su actividad y para crecer más rápido. Si, por ejemplo, YPF hoy genera, no sé, 1.000 millones de dólares por año de ganancia y quiere abrir más pozos petroleros, tiene que salir a explorar, tiene que hacer las perforaciones y luego tiene que empezar a producir. Con 1.000 millones de dólares tiene una determinada capacidad de empezar a generar pozos. Y esos pozos que genera, no la mayoría son fructíferos, pero una parte sí, empieza a aumentar los ingresos de la empresa si tuviera 2.000 millones de dólares, podría crecer mucho más rápido. Si tiene 10.000 millones de dólares, puede crecer aún más rápido. Lo que buscan las empresas con el financiamiento del mercado de capitales es eso, es conseguir capital para que la empresa crezca más rápido, apalancándose en dinero de terceros. Que ese dinero de terceros es nuestra plata. Nuestra plata, nuestros ahorros, nosotros se los prestamos a una empresa, la empresa nos dice, yo con esta plata voy a hacer esta actividad, voy a desarrollar este negocio, yo calculo que voy a tener un margen de rentabilidad mucho más alto de lo que les estoy pagando a ustedes de interés, igual que hacen los bancos te remuneran el plazo fijo a la tasa del 31%, pero cuando vos le vas a pedir plata prestada, el banco te cobra el 60% de tasa. Bueno, acá en la empresa es lo mismo.
genera una actividad que por ahí a ellos les genera un 20% de ganancia en dólares y a nosotros nos remunera el 8% por nuestro dinero prestado. Consigue a veces dinero acá en Argentina y a veces consigue dinero en el exterior. Nosotros le prestamos esa plata y la empresa se compromete a pagarnos una tasa de interés anual y a la fecha de vencimiento devolvernos el capital. ¿Por qué? Porque la empresa ya hizo su negocio, lo desarrolló, ya tiene la capacidad de generar más dólares y después la empresa decide si vuelve a financiarse para crecer aún más rápido o si ya cumplió su ciclo de inversiones y sigue simplemente produciendo y explotando lo que ya generó. No sé si hay alguna pregunta que veo que van apareciendo ahí, pero no sé si vos anotaste alguna o si hay algo interesante para ir respondiendo, si no, seguimos. Rápidamente me consultaban si los instrumentos que componían la cartera de retiro estaban excluidos o exentos del impuesto a las ganancias. En principio, las obligaciones negociadas. No, claro, impuesto a las ganancias. Nosotros hablamos de impuestos a los bienes personales. Son impuestos distintos. En principio están grabadas en el impuesto a los bienes personales. Lo que sí tendríamos que definir es cada instrumento en particular, porque la exención tenemos que estudiarla en cada instrumento en particular. Hay múltiples tipos de obligaciones negociables en el mercado. Las que estamos mencionando nosotros, que son de tipo hard dollar, en principio están grabadas en el impuesto a los bienes personales. Siempre digo en principio porque las leyes pueden cambiar, por ende puede que un año estén grabadas y otro año estén exentas. ¿Sí? Eso es algo que tendrían que analizarlo con cada contador en particular cuando se realiza el armado de su declaración de jurada. Excelente. Y hay una de las preguntas que veo, que no sé si fue la última o anteriores, es si nosotros invirtiendo, perdón, en activos argentinos no seguimos estando expuestos a riesgo argentino. La respuesta es que sí, las empresas trabajan acá y como siempre digo, si hoy la mayor cantidad de empresas que emite deuda, las que más toman deuda del mercado, son las que tienen la necesidad de mayor capital para la explotación. El famoso CAPEX, Capital Expenditures, lo que necesitan tomar como dinero para aplicar al negocio para seguir produciendo, bueno, las mayores empresas que necesitan eso son las empresas vinculadas a la generación de petróleos y hidrocarburos. Esas empresas tienen necesidades de capital muy altas. Y que esté en riesgo argentino implica que las empresas están trabajando lógicamente acá. Y si hoy cae un meteorito en Vaca Muerta, ninguna empresa te va a pagar, independientemente de que sea una empresa de Argentina o sea una empresa que por ahí está en el exterior y desarrolla su actividad en Argentina. Así que esté en Argentina implica el riesgo de tanto lo que es la ley como lo que es la moneda en la que uno está invirtiendo, que si pasa algo en Argentina, lógicamente las empresas van a tener que ver cómo se adaptan. Y acá volvemos un poquito a lo que preguntó una persona, si en el 2001 se habían pagado todas las obligaciones negociables. La respuesta es que no. Ahí lo que ocurrió ahí fue un cambio de las leyes. Existía la ley de paridad cambiaria donde un peso era un dólar. Entonces una empresa podía, generando pesos, emitir deuda en dólares y no iba a tener ningún problema en esa situación para pagar porque uno era uno, un peso era un dólar. Desapareciendo esa ley, la empresa lógicamente no pudo pagar esos compromisos. Hoy eso ya no existe más, pero sí seguimos teniendo el Banco Central como intermediario. Las empresas, si bien de manera interna pasan los dólares de cuentas bancarias, cuando ellos exportan afuera, esa plata entra al Banco Central y después después el Banco Central se lo da a la empresa si lo necesita o tienen pesos en relación a ese tipo de cambio para poder utilizar el dinero. Si eso cambia, si el Banco Central pone restricciones, las empresas todas se tienen que adecuar. De hecho, lo que nombré ahí fue que durante la finalización del gobierno de Macri, por falta de dólares, las empresas tenían necesidades de liquidez en dólares por el vencimiento de obligaciones negociables y el Banco Central lo que dijo fue, cuando llega la fecha de vencimiento de una obligación negociable y vos tenés que pagarla, a mí no me vengas a venir a pedir más del 40% del capital. Yo solamente te doy el 40%. ¿Y qué hacemos con el 60%? Vos verás. Refinanciarlo con tus inversores y decirle que le vas a pagar más adelante. ¿Pero cuánto más adelante? ¿Le puedo pagar el mes que viene o el año que viene? No, a mí mínimamente no me vengas por 2 años a volver a pedirme plata. ¿Qué ocurrió con todas las empresas que incluso generaban dólares? Tuvieron que salir a reperfilar la deuda o salir a ofrecer un canje, que no fue obviamente ganas de la empresa de hacerlo, sino un cambio normativo por parte del Banco Central, donde las empresas tuvieron que salir a decir que si venció una vez y yo te tenía que pagar $1.000 porque tenías 1.000 nominales, bueno, te pago 400 y los otros 600 te lo doy en una nueva obligación negociable que mínimamente va a tener un vencimiento a 2 años. ¿Qué terminó ocurriendo después de eso? Se siguió pagando todo, se canceló toda la deuda porque en algún momento eso que era una restricción. Inicialmente las empresas se dieron cuenta que podían, tomando más deuda en el mercado, pagar la deuda anterior, el famoso rollover de la deuda. O sea, no fue un problema para el mercado. Inicialmente sí, cuando salió esa medida y cayeron un 20% todas las obligaciones negociables. 3 meses después estaban cotizando al mismo precio que antes. Así que el mercado siempre se acomoda y hay manera de solventar cualquier normativa, algunas de manera más difícil que otras, pero siempre terminaron cobrando, incluso en el gobierno de Macri, lo que correspondía.
¿Qué más preguntan ahí? Entonces, ¿no conviene hacer un mix de ONs locales y CDR para mitigar el riesgo? Bueno, dos temas. Primero, no habría diferencia, que ahí nadie lo nombró, entre ir a ONs ley argentina y ONs ley Ujú. internacional, porque si la empresa no te paga la ley argentina, tampoco te va a pagar la ley internacional, porque si la plata la consiguen acá, no, por más que sea una ON emitida en el exterior, no la van a poder conseguir. Si no la consiguen en Argentina, no la consiguen afuera. La única manera que tienen que conseguir plata, si el banco no se los da, es emitiendo nueva deuda. Si emiten nueva deuda, te pueden pagar todo. Y el Banco Central no tiene prácticamente nada que ver. Ingresa la plata de afuera y se la vuelve a pasar a la empresa. En relación a tener una cartera diversificada entre obligaciones negociables y CDR, se puede plantear como estrategia. De hecho, es lo que hacemos con todos los clientes. Siempre que vengan con un horizonte mayor a 5 años, le incorporamos CDR dentro de la cartera. Ahora, un CDR requiere mucho más análisis y el cliente asume mucho más riesgo que una cartera simplemente de renta fija y de obligaciones negociables. Por eso en lo que es nuestra cartera para el retiro, por ejemplo, no tenemos ningún CDR, pero ni bien un cliente deja de copiar la cartera para el retiro y empieza a ser asesorado por nosotros, automáticamente le cambiamos el ratio que tiene de renta fija y renta variable, alineándolo al horizonte de inversión. Así que sí, es más atractivo tener CDR, sí es riesgo del exterior, sí vas a tener mayor ganancia, sí vas a tener más volatilidad y sí vas a asumir más riesgo. Si tenés a alguien que del otro lado te explique todo eso y te vaya guiando y te acompañe de la mano, excelente. La mejor estrategia que puedes utilizar es combinar la renta variable con la renta fija, que es lo que hacemos absolutamente con todos los clientes, salvo que el cliente tenga un horizonte muy pequeño de 1, 2 o 3 años, en cuyo caso no le vemos el sentido a asumir riesgos de pérdida de capital con renta variable porque muy próximamente va a necesitar el capital y no puede correr el riesgo de que ese dinero que tiene sea menos dinero en el futuro. Ahí priorizamos que el patrimonio vaya creciendo de manera más sostenida. ¿Trabajan con renta fija en el exterior? Sí, pero lo desaconsejamos en general. ¿Por qué? Porque la renta fija en el exterior, al ser más segura, tener mejor seguridad jurídica y tener menos riesgo, la renta fija en el exterior rinde menos. La renta fija en el exterior, un bono del Tesoro norteamericano o un bono corporativo de una empresa, rinde entre un 4 y un 5%. Si vos tenés un 4% de ganancia y le tenés que sacar el 2,7% de inflación, porque lo tenés que reinvertir para no ir perdiendo eh, el poder adquisitivo en relación al dinero que tenés, tu ganancia en términos reales te queda en un 1,7%. Es muy difícil hacer crecer un patrimonio en periodos cortos de tiempo con un 1,7% de ganancia. Así que no solemos ir mucho con opciones de renta fija en el exterior por ese motivo. Y si buscamos algo en el exterior que te rinda el 7%, y son empresas muy comprometidas o que operan en un país con mucho riesgo como es Argentina. De hecho, YPF emitió hace poco obligaciones negociables para el exterior que cotizan con tasas arriba del 7%. Edenor emitió también deuda al exterior al 8,5%. ¿Por qué? Porque afuera una empresa argentina es percibida como una empresa más riesgosa, por más que la emitan afuera. Y al revés, si la empresa es de afuera y nosotros queremos invertir en una empresa de afuera que opera en un país seguro, es porque esa empresa tiene mucho más comprometido los ingresos que genera en relación a la deuda que tiene que pagar. O sea, se dan esas dos relaciones. Si la empresa es segura y opera en un país seguro, te va a pagar poco. Si la empresa es segura pero opera en Argentina, te va a pagar mucho. Y si la empresa es insegura pero opera en un país seguro, también te va a pagar como te paga el riesgo argentino. Así que uno siempre tiene que elegir o tratar de buscar un término medio y nosotros optamos por ir a opciones argentinas que nos paguen bien en un país donde conocemos mucho más el contexto económico. ¿Alguna otra pregunta, Martín? No sé si viste. No, no he visto ninguna. Por el momento nos consultaba por la renta fija. Ahora que mencionaste el caso de la empresa de Nord, eh, ha pasado con muchos clientes que todos los meses suman un capital para ir sumando su cartera para el retiro y ha coincidido justo con el pago de cupón de una obligación negociable de Denor. Entonces me ha pasado, sobre todo esta semana, clientes que me dicen, Martín, ingresé X cantidad de plata y veo que tengo estos dólares en cartera que no entiendo qué son. Hay muchos que están siguiendo el calendario día con día, pero hay muchos que me imagino tienen la grata sorpresa de encontrarse dinero en la cuenta comité, te le digo, corresponde al pago de esta obligación negociable, me dicen, buenísimo, lo reinvertimos. Ahora que mencionaste Denor me hiciste acordar. Hacen el famoso interés compuesto. Los intereses que vos ganaste lo volvés a reinvertir, entonces el segundo cupón de interés que cobres de esa empresa va a ser un poquito mayor que el que cobraste anteriormente, porque ya tenés más capital invertido. Y el interés sigue siendo el mismo, pero si tenés más plata invertida, te van a pagar, lógicamente, más capital. Martín, no sé si ya te tenés que ir, te despido, si es así. Estoy viendo horario, así que me puedo Ah, bueno, retirar tranquilo. estás para retirarte entonces, Me puedo o quedar estás para 5 minutos quedarte. más y si no tengo que partir. Bueno, dale, hacemos unas preguntitas más y ya sigo yo con la parte de cómo calcularlo.
Bueno, lo importante ahora ya a la hora de empezar a calcular, que es el objetivo de esta charla, cuánto dinero necesito para mi retiro, es determinar primero cuándo me voy a retirar. Como habíamos dicho, si bien las personas se retiraban antes de los 65, por ahí ahora permanecen activas hasta los 70. Eso me da un margen adicional para yo estar invirtiendo mi capital y poder jugar con una calculadora de interés compuesto y medir cuánto necesito de tiempo y cuánta plata tengo que aportar todos los meses para llegar a mi objetivo. En términos generales, y el cálculo de almacenero que ustedes tienen que tener en la cabeza para saber cuánta plata tienen que tener para llegar a ganar $1.000 por mes, el número directo es $150.000. Con $150.000 ustedes van a ganar, en concepto de intereses, en términos anuales, el equivalente a $1.000 por mes. Sería un rendimiento del 8% sobre $150.000, $12.000 por año. Eso lo prorrateamos mensualmente, les da una ganancia de $1.000 por mes, que por ahí es lo que vamos a hablar más fuertemente en esta charla. Cómo llegar a ese objetivo de $150.000 en un montón de escenarios distintos de personas que arrancan a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 años, con capital, sin capital, cuánto tienen que aportar en cada uno de esos escenarios. Y después la idea es que cada uno de ustedes se abra la página nuestra, calculadora.wsminversiones.com.ar, y empieza a jugar con la situación real de cada uno. ¿Cuánta plata tengo yo hoy invertida? ¿Cuánto vale mi cuenta comitente? ¿Cuándo me quiero retirar? Rendimiento promedio 8%. Si ganamos más, mejor, pero arranquemos con la base del 8%, que combinado, como dijimos recién, con una estrategia de renta variable, va a rendir probablemente más que eso, por ahí rinde un 9, por ahí rinde un 10, por ahí rinde un 11, que eso sostenido en un periodo largo de tiempo hace una diferencia abismal. Así que vamos a hablar un poquito de eso, partiendo de la base del 8% y los distintos escenarios que después cada uno de ustedes se sentará con la computadora y pondrá numeritos y ven, bueno, esto es lo que yo tengo que aportar mensualmente para llegar a mi objetivo. Y ahí nos coincide con el paso del tren de las oportunidades, que es un tren que pasa con una determinada frecuencia acá, y si ustedes lo escuchan, es porque, bueno, tienen suerte y hoy es el momento que por ahí pueden empezar a invertir pensando en su futuro y hacer la diferencia para que dentro de 5, 10, 20 años estén mejor. ¿Quién va a estar mejor? Ustedes, nadie más que ustedes, ni el Estado, ni el gobierno, ni la empresa que le prestó plata. Por ahí la empresa que le prestó plata sí, a la que ustedes le prestaron, por ahí creció y les fue mejor. Pero lo interesante es que a nosotros nos vaya mejor y que no tengamos que depender de nadie. Ahí hay una pregunta, ¿qué opinión tienen sobre los planes de construcción de capital de Zurich que paga tipo de cambio BRS e invierte en fondos del exterior? Todos los planes de inversión en dólares de la compañía de seguro que sean te cobran comisiones altísimas durante los primeros años. Decir a cualquier empresa de aseguradora que te calcule, si vos aportás capital por 5 años y te tenés que ir por cualquier motivo, que te digan cuánta plata vas a terminar recibiendo. En todos los escenarios terminás perdiendo más de la mitad del capital que pusiste. A nosotros eso nos parece una alternativa de inversión y jamás la recomendamos a nadie y por eso estamos muy en contra de cualquier tipo de plan de una empresa aseguradora. No tenemos nada contra Zurich, es una visión propia nuestra sobre lo que es la empresa de seguros y cómo por delegar esa administración, la empresa lógicamente hace un negocio, pero nosotros como inversores tenemos un rendimiento, ojalá fuera subóptimo, que sea un poquito menos, que me rinda un 6, un 5, la realidad es que no, en promedio rinde un 3%, si vemos todo lo que nos están sacando. Así que si a vos te sirve como alternativa, lo bueno de esas empresas es que vos delegás absolutamente todo, lo malo es que por ahí no es tan interesante lo que terminás ganando, y si vos no tenés la actitud y la habilidad para todos los meses separar una determinada cantidad de tu dinero, porque no te sabes administrar, es un problema de finanzas personales, de no saber separar dinero que vos ganás, ni bien lo cobrás, para invertirlo, y dependés de alguien que te haga un débito en la tarjeta de crédito, bueno, ahí te puede servir perfectamente uno de esos servicios. Son impecables en eso. Todos los meses te van a cobrar a tipo de cambio, te lo invierten en algún activo vinculado al dólar y después verás y me dirás los resultados. Te invito a que a cualquiera de las empresas le preguntes, si yo invierto hoy y tengo que sacar la plata en 5 años, ¿cuánta plata me das de toda la que puse? Y te vas a dar cuenta solo de esa sorpresa. Bueno, Martín, creo que ya pasó tu tiempo, así que te agradezco la compañía y ahora sigo con estas 100 personas que nos están acompañando. Bueno, un placer, Walter, como siempre. Saludos a todos y espero que terminen muy bien. Saludos, gracias. Ahí se me desconectó. Bueno, ahora la idea es que ustedes puedan empezar a calcular. Ahí me preguntan dónde puedo encontrar esta calculadora. La página nuestra es calculadora. La página nuestra es wsminversiones.com.ar. Ahí van a encontrar absolutamente todos los servicios que nosotros les ofrecemos a los clientes de asesoramiento
personalizado, la coordinación de una videollamada con nuestro equipo para empezar a invertir y armarle a ustedes la cartera en tiempo real. Y ahí pueden empezar a trabajar con nosotros, ya sea que tengan un mínimo de $15.000, en cuyo caso todos estos servicios son de manera gratuita, sin ningún tipo de costo, o mediante el pago de una arancel anual si ustedes arrancan con menos de $15.000. Ahí nos consultan en la página nuestra, figuran dos botones, uno que dice videollamada y otro que dice WhatsApp, según el tipo de asesoramiento que ustedes estén buscando, con la videollamada inicial o exclusivamente por WhatsApp para empezar a trabajar. Aprieten el botón que más les guste y terminan hablando directamente con nuestro equipo para consultar, en el caso de que sea el servicio sin mínimos, cuánto es lo que tienen que pagar, porque eso varía según la modalidad de pago que elijan. Sea pago con tarjeta de crédito, sea pago en cuotas o sea por transferencia bancaria. Así que la idea es que si te interesa alguna de las cosas que terminamos hablando acá, vayan y pregunten a través de la página. En esta misma página no hay un link, pero pueden ingresar a través de la página web escribiendo calculadora.wsminversiones.com.ar. Él le va a abrir una hermosa calculadora que tiene unos campos para completar. Le van a aparecer cinco campos para completar. Uno ya está completado automáticamente, que es la frecuencia con la que ustedes van a realizar la contribución anual. El primer campo, arriba de todo, que les dice cuánta plata ustedes están empezando a invertir, es decir, su patrimonio inicial. Si el patrimonio es cero, porque recién están arrancando, pongan cero en el primer campo. En el segundo campo nos figura cuánto nosotros vamos a ahorrar mensualmente. Perdón, sí, cuánto vamos a ahorrar mensualmente, pero de manera anualizada. O sea, cuánto vamos a ahorrar en realidad por año. Si ahorramos $100 por mes, en el segundo campo tendremos que poner $1.200. Si ahorramos $200 por mes, en el segundo campo tendremos que poner $2.400. Si ahorramos $10 por mes, en el segundo campo tendremos que poner $120. ¿Puedes repetir la página, por favor? Es calculadora.wsm, que acá figura, igual que figura acá en nuestro perfil, que creo que acá figura al revés, WSM Inversiones, ahí como figura el nombre del perfil de Instagram, bueno, wsminversiones.com.ar es la página web nuestra, y la calculadora es calculadora.wsminversiones.com.ar. Ahí la van a encontrar donde están estos 5 campos. Primer campo, capital inicial. Segundo campo, cuánto van a ahorrar ustedes de manera anual. Tercer campo, la frecuencia de aporte, que es anual, así que por eso esto va en términos anuales, lo dejan como está. Cuarto campo es la tasa de interés que nosotros esperamos recibir por nuestras inversiones en activos de renta fija. Esto va a ser un 8%. Es el promedio mínimo que nosotros estamos sacando para la cartera de nuestros clientes, entendiendo que siempre este 8% lo tratamos de combinar con alguna pequeña estrategia de renta variable para aumentarlo, para que este 8% sea un 8, un 9, un 10, un 11%, y eso va a hacer que el cliente o alcance el objetivo más rápido o que el objetivo que alcance en el mismo tiempo sea mucho más atractivo, que en lugar de llegar a $150.000, que es lo que vamos a utilizar hoy, sea por ahí 180.000, o sea 200.000, o incluso sea 300.000 y duplique el doble de lo que vamos a hablar acá. ¿Hay consultas, novedades de Generación Mediterránea? No hay ninguna, si no lo hubiéramos comunicado de manera pública, así que esperen. El último campo, el campo número 5, es la cantidad de años que nosotros vamos a invertir. Y acá volviendo a lo que nombré antes, ¿a qué edad me empiezo a retirar? ¿A los 60? ¿A los 65? ¿A los 70 años? ¿Cuántos años tengo ahora? Yo, por ejemplo, tengo 40 años. Si yo me planeo retirar a los 60, bueno, en el último campo tendré que poner 20 años. Desde el día de hoy hasta los 60 me quedan 20 años. Si me quiero retirar a los 70 porque me considero que soy joven, que probablemente esté bastante activo a esa edad y quiera seguir trabajando, bueno, en el último campo pondré 30 años. De mis 40 a los 70 voy a tener 30 años para invertir. Con todos estos campos ya podemos empezar a jugar con esta famosa calculadora de interés compuesto que nos dice cuánta plata yo voy a obtener con un aporte mensual anualizado en un tiempo que yo determine. Todos los valores los determino yo. Cuánta plata tengo hoy, cuánta plata voy a ahorrar, cuántos años voy a invertir y cuánto es el rendimiento que yo espero obtener. El rendimiento, como dijimos, lo dejamos en 8, que es como aparece de manera predeterminada en la calculadora. En el último campo completen cuántos años faltan de hoy hacia su retiro. Vamos a hablar de escenarios también donde tenemos una persona de 60 años y que por ahí se estira hasta los 70 para retirarse y que incluso teniendo 60 años y quedándole tan solo, que parece poco pero es un montón, 10 años por delante, esta persona va a poder hacer una diferencia. En los números que yo ya empecé a probar acá con esta calculadora para que se lleven medianamente una idea de cuánto ustedes deberían aportar, después, como les dije, a ver, ahí preguntan algo. ¿El servicio que ofrecen por más de $15.000 no tiene costo? ¿Hay que hacerlo en alguna empresa de inversiones en particular? El servicio que nosotros ofrecemos de asesoramiento sin costo lo ofrecemos en los brokers InView y Balance Capital.
En esos dos brokers ustedes pueden abrir una cuenta comitente o si ya la tienen, pedir cambio de asesor para trabajar con nosotros y ya pueden coordinar una videollamada con nuestro equipo para obtener absolutamente todo lo que se lista ahí en la página web, que es el servicio de la videollamada, acceso a los canales de Telegram para recomendaciones, un WhatsApp directo con un miembro de nuestro equipo, somos todos asesores idóneos matriculados, que siempre consulten eso, que trabajen con un asesor idóneo matriculado a la hora de invertir, que no se asesore cualquier persona, que no tenga ningún aval ni ninguna matrícula. ¿Qué más? Análisis de carteras, que si ustedes ya la tienen previa, si ustedes vienen con una cartera de inversiones que armaron ustedes solos o la armaron con algún otro asesor, las podemos analizar también en esta videollamada. O si arrancan directamente de cero, nosotros ya les diagramamos esta cartera de inversión en base a lo que ustedes nos planteen como objetivos que quieran alcanzar, como horizonte de inversión de cuánto tiempo tengan ustedes pensado que va a transcurrir de acá hasta que alcanzan ese objetivo y nosotros nos alineamos a eso. Armamos las carteras que se adecúen a la necesidad del cliente. Es decir, al alcanzar ese objetivo determinamos cuánto le ponemos en renta fija, cuánto en renta variable y le calculamos cuánto tendría que aportar mensualmente, que es básicamente lo que se van a llevar hoy de esta charla. Volviendo nuevamente a la calculadora, que es el objetivo de esta charla, que se lleven ustedes una herramienta para que puedan calcular a casi ciencia cierta cuánto van a terminar consiguiendo si invierten una determinada cantidad de capital todos los meses de manera continua por el plazo de tiempo que ustedes determinen. El escenario más optimista es de una persona que arrancó sumamente joven, a los 30 años, perdón, calculamos acá. Yo, por ejemplo, empecé a invertir a los 27 años. Y de hecho hemos hecho encuestas en redes sociales de a qué edad empiezan a invertir las personas. Y una de las opciones era de 19 a 25 años. Y nos encontramos con que el 19% de las personas que participan en nuestras carteras de nuestros canales de Telegram para recibir asesoramiento empezaron a invertir a esa edad. O sea, extremadamente joven. Una persona de 19 años ya pasó por Mercado Pago, ya abrió una cuenta comitente y ya está realizando inversiones. Así que nos encontramos con que cada vez más gente está invirtiendo a más temprana edad, por lo cual estos valores y números que vamos a empezar a nombrar ahora son cada vez menos desquiciados, porque la gente arranca antes. Ahí preguntan cómo se llama el canal de YouTube. Se llama igual que esta cuenta, WSM Inversiones. Lo buscan de esta manera. Y tenemos todos estos videos que grabamos y que compartimos con los clientes. Están subidos para que ustedes los puedan ver en una plataforma que por ahí es un poquito más amigable que el celular, donde se te mueve el tiempo, saliste entre una conversación y no sabes dónde quedó el video. Bueno, están subidos a YouTube y esperamos que si no pasa nada raro, esto también lo pueda descargar y lo pueda subir a YouTube. Primer escenario que analizamos es una persona que arranca a invertir a los 30 años, o sea, en este escenario que planteamos de voy a trabajar hasta los 70 porque todavía me siento activo y quiero devolver algo a la sociedad y porque no sé qué voy a hacer sino de los 65 a los 70 y porque por ahí incluso necesito algún ingreso adicional si no arranqué a tiempo, que no es la idea con esto que estamos planteando, porque la idea con esto es que si vos arrancaste a los 30 años, no tengas ni la necesidad de trabajar. Si lo haces es por gusto, que creo que eso es lo que apuntamos absolutamente todos. Si yo arranco con 30 años a empezar a invertir, entendiendo que tengo un horizonte de 40 años por delante, y aporto tan solo $50 por mes, que hoy nos explicamos ahora cuánto está el tipo de cambio al día de hoy. El dólar MEP hoy cerró a 1.328 para redondear. Si yo aporto $50 por mes, que son 66.000 pesos, por ahí es lo que sale la cuota a un gimnasio, por ahí es lo que sale comprar, no sé, 4 o 5 cafés en el mes, con un desayuno. Creo que la cajita feliz de McDonald's debe andar en 20.000 pesos seguramente. Así que 4 cajitas felices al mes, bueno. Ese costo que ustedes gastan en, por ahí, o pagarse una plataforma, por ahí usan Netflix y por ahí tienen, no sé, Amazon Prime y se fijan lo que salen y no la usan, bueno, den de baja una y dediquen ese dinero a empezar a invertir. Todos los ahorros que puedan ayudarle a que ustedes lleguen a esta pequeña suma de 66.000 pesos, le va a hacer la diferencia de acá a 40 años. Tan solo $50 por mes haría que en este periodo de unos 40 años hacia adelante, invertir de manera consecuente $50 a un rendimiento anual del 8%, hagan que en 40 años tengamos una suma de $155.000. Recordemos que lo que nombré antes, el cálculo de almacenero, yo quiero cobrar $1.000 por mes, necesito $150.000. Acá ahorrando $50 por mes, llegué a conseguirlo en 40 años, ahorrando tan solo $66.000 pesos por mes, perdón. Y como nombré antes también, si una persona arranca sumamente joven, con 40 años de horizonte de inversión, lo que podemos hacer es combinarlo con una estrategia de inversión en renta variable. Por ahí no los quiero sacar mucho de este tema de invertir en renta fija,
porque es mucho más fácil de predecir la renta fija que la renta variable, y necesitan también de mucho más asesoramiento si quieren invertir en renta variable. Y yo quisiera que de acá alguno se abra una cuenta comitente y empiece a invertir en cualquier broker, cualquier sociedad de bolsa, pero que aporte $50 por mes y lo haga hasta que se retire. Y eso va a hacerle la diferencia a esa persona y a nadie más. A mí no me beneficia nada que abran cuenta en otro broker y aporten $50 por mes, pero prefiero que hagan eso a que no hagan absolutamente nada. Si después se sintieron cómodos con este video, les gustó y quieren un asesoramiento más personalizado, nos pueden contactar también a nosotros, ahí no hay ningún problema. Persona de 30 años aportando $50 por mes por 40 años, alcanzó la suma de $155.000. Este es el escenario donde la persona arranca absolutamente de cero, sin haber tenido, perdón, ninguna herencia que cobró del padre o, no sé, ningún regalo afortunado de algún familiar que le dejó una suma inicial de una determinada cantidad de plata y la empezó a invertir desde ahí. Es una persona que arranca de cero, de la nada misma, por no tener conocimiento por ahí o por sentirse, perdón, inseguro, por la falta de información, decide arranca con lo que tiene, con lo que decide invertir para probar, y no tenía nada previamente. Arranca absolutamente de cero y aporta $66.000 por mes. Nada más que eso. En 40 años tiene $155.000. En este mismo escenario, si por ahí tenemos, no sé, un padre que si arrancamos a los 53, bueno, ahí vamos a llegar, pero eso lo podés calcular exactamente con la calculadora. Pero si esta misma persona, en lugar de aportar los $50.000, los $50 por mes por 40 años, hubiera arrancado con un patrimonio de $15.000, no tendría que haber hecho absolutamente nada más por el resto de la vida. O sea, no tendría que haber hecho ningún aporte adicional más y hubiera llegado al doble del patrimonio que nosotros queremos alcanzar hoy. Si una persona arranca a invertir hoy con $15.000 y no hace ningún aporte adicional más durante el resto de su vida, y ese interés se va capitalizando por 40 años a un 8%, que recordemos que esto es lo mínimo indispensable que vamos a obtener de rendimiento, de acá para arriba. Pero mínimamente vayamos a esto conservador, renta fija 8%. Esa persona lograría acumular un patrimonio de $326.000. Poniendo $15.000, haciendo interés compuesto por 40 años, llega a la suma de $326.000. Así que tenemos los dos escenarios para las personas que arrancan los 30 años. El que arranca de cero y capitaliza intereses tan solo poniendo $50 por mes, llega a la suma de $155.000. Cuando llegue a los 70 años, si lo quieren hacer antes, también se pueden poner a jugar con el calculador y ven a cuánto llegan antes. Y el mismo escenario, 40 años de inversión, pero aportando solamente $15.000 y me olvido. No aporto más plata a la cuenta comitente, todo lo que gano me lo gasto, porque sé que ya lo que tenía que aportar para invertir, lo hice y tengo mi futuro, si se quiere, garantizado o asegurado, porque sé que en 40 años voy a tener $326.000, solamente con un aporte inicial de unos $15.000. Bueno, esa persona llega a $326.000 con el aporte inicial de 40 años de inversión. Segundo escenario, y nos vamos acercando al que me preguntaron ahí para una persona de 53 años. Segundo escenario es una persona que arranca con 40 años. 40 años, volvemos al escenario. Me quiero retirar a los 70, tengo por delante 30 años de inversión. Es un montón 30 años para invertir. Se pueden hacer un montón de cosas. Podemos incluso en los escenarios de 30 años de inversión, nosotros solemos combinar la cartera de renta fija y renta variable entre un 50 y un 50. El 50% del patrimonio lo ponemos en renta variable, porque sabemos que va a rendir un poquito más, que va a contribuir al crecimiento más rápido de la cartera de inversión, y el otro 50% lo dejamos en renta fija para que le dé más tranquilidad al cliente y no tenga tanta volatilidad. Va a tener mucha volatilidad porque que la mitad de la cartera esté en renta variable da mucha volatilidad, pero no va a estar el 100% invertido en renta variable. Así que segundo escenario, una persona que arranca con 30 años de horizonte de inversión, supongamos que no haga todo esto que nombramos recién y que requiere un poquito más de asesoramiento que tener renta variable, sino que vaya únicamente a invertir en activos de renta fija y coloque o quiera llegar a este mismo objetivo, pero ahora en 30 años. Como siempre decimos, entre más tiempo tenga uno hacia adelante, más fácil es el objetivo de alcanzar. Si yo tengo 40 años de inversión por delante, separando tan solo $50 por mes, llego al objetivo de los $155.000 o $150.000. Ahora, si yo en lugar de tener 40 años tengo tan solo digo, bueno, es un montón, pero tengo 30 años de horizonte de inversión por delante, ya voy a tener que aportar un poquito más de $50 para llegar a ese mismo objetivo. Y no es que por tener un cuarto de los años menos solamente tengo que aportar un cuarto más. Para llegar al mismo objetivo de $150.000 para tener mi retiro de $1.000 por mes en un periodo de 30 años, en lugar de aportar $50 por mes,
ya tengo que pasar a aportar $110 por mes. O sea, por tener tan solo 10 años menos, tengo que aportar más del doble del capital que tenía que aportar previamente. Y ahí empezamos a ver cómo juega a favor el que arrancó antes y la tiene más fácil, y el que arrancó después y tiene que hacer un sacrificio un poquito mayor. Pero el resultado que se llega es el mismo. El que tenía 30 y aportó $50, llega a $155.000. El que tenía 40 y aporta $110, llega al mismo resultado de $150.000 en el mismo periodo de retiro, o sea, los dos a los 70. Si yo tengo un hermano que tiene 10 años más que, o sea, yo tengo 10 años más que mi hermano, y los dos empezamos a invertir en el mismo momento, los dos nos vamos a retirar a los 70, yo habiendo aportado más tiempo que él, y él menos tiempo, y llegamos los dos al mismo resultado. Yo teniendo que aportar menos capital y él teniendo que aportar más, pero a la misma edad jubilatoria llegaríamos, o a los 70 que nos queremos jubilar, llegaríamos los dos teniendo este mismo ingreso de unos $70. Pero ya el esfuerzo que tiene que hacer mi hermano o yo, que arranque después, va a ser mayor que el que hizo el que arrancó antes. Ahora, más parecido al escenario que me planteaban ahí, una persona que tiene 53 años. Acá lo calculamos con 50, que son solo 3 años de diferencia, así que no es muy distinto a lo que vamos a calcular ahora. En el escenario anterior también, el de los 40 años, si yo aporto $15.000 de manera, perdón, el de 40 años, yo teniendo 40 años y teniendo 30 años de inversión por adelante, si yo arranco con los $15.000, llego a los $150.000 sin aportar absolutamente nada. Entonces, el escenario del que tiene la bondad de arrancar con $15.000, con 40 años por delante, llega a la suma de $326.000 sin hacer nada. Invirtió una vez, se encarga de reinvertir los intereses y llega a $326.000. Escenario 2, arranco con $15.000 y tengo 30 años de horizonte de inversión por delante, llego a la misma suma de $150.000 sin aportar nada. Entonces, el que ya tiene la plata, arranca, se ocupa una vez, se acuerda de reinvertir los intereses que va cobrando todos los meses, pero sin aportar nada de capital, en 30 años llega a $150.000 y se asegura un ingreso de $1.000 de acá al resto de la vida. El que arranca de cero, nuevamente, caso más normal, yo cuando arranqué no arranqué con mucha plata, de hecho arranqué creo que con $300 por mes, lo que podía ahorrar y aportar, y arranqué de cero. Entonces arranqué aportando todos los meses un poquito, entonces veo, creo yo, corríjame si me equivoco, es un escenario más real, el de la persona que arranca de cero, que el de la persona que arranca ya con un patrimonio más elevado. Así que ya para este caso, el de la persona que arranca con 50 años, si quiere llegar al mismo objetivo, pero le quedan 20 años de horizonte de inversión, recordemos que lo estamos retirando a los 70, si alguien quiere retirarse antes lo puede hacer también. Agarra la calculadora, pone menos años y se pone a jugar con los numeritos a ver cuál es el valor que tiene que poner para llegar al resultado que se busca. Le da el botón calcular y te dice cuánta plata vas a tener en el futuro. Esa plata tiene que ser $150.000 por cada $1.000 que quieras ganar. En este escenario, persona que arranca a los 50 años, tiene 20 años de inversión por delante, ya tiene que estar realizando un aporte mensual de $280. Pasamos del primero que aportaba 50, al segundo que ya tenía que aportar 110, y el tercero que ya tiene que aportar prácticamente el triple que el segundo. ¿Por qué? Porque tiene menos tiempo hacia adelante. $280 para la persona que consultó ahí con 53 años sería lo que tendría que aportar una persona para en 20 años llegar a tener la suma de $150.000 y tener un ingreso mensual en torno a los $1.000. Ahí hay una pregunta, Walter, ¿cuánto impacta los impuestos a las ganancias en la cartera durante 30 años de rentabilidad? Depende del capital que aportes antes de esos 30 años o no. Para la cartera que nombramos recién a 30 años que llega al patrimonio de $150.000, no estás pagando absolutamente nada de lo que es impuesto a los bienes personales y ganancias, como dijo Martín previamente, que Martín es contador, tenés que verlo según tu patrimonio, porque vos tenés muchas fuentes de ingreso y tenés que consultar si te corresponde o no el tributo de impuesto a las ganancias. Hay mucha gente que no lo tributa nunca, y hay gente que por determinada suma tiene que empezar a pagar. Acá con 27 años queriendo arrancar, el próximo mes me libero de las deudas. Me encanta. Eso que comenta ahí Robert es importantísimo también. Una persona que quiere empezar a invertir, lo primero que tiene que hacer es tener sus finanzas en orden, lógicamente no gastar más plata de la que le ingresa, y lo segundo es no tener deuda. La deuda generalmente es mucho más cara que los resultados que podamos sacar de cualquier inversión. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno antes de empezar a invertir es sacarse toda la deuda que tenga encima. Una vez que no le debe plata a nadie, bueno, sentate a empezar a invertir. ¿Por qué? Porque si no, lo que vos vas a estar invirtiendo te va a generar un rendimiento menor a lo que vas a estar pagando de intereses de deuda. Y por más que vos parezca que por un lado estás haciendo crecer una cuenta de inversión, te estás desendeudando mucho más lento del otro crédito que tenías o del otro
dinero que pediste prestado, y eso va a hacer que esto, que vos estás haciendo crecer a una determinada velocidad, si no tuvieras esta deuda, podría crecer mucho más rápido. Por más que ustedes no lo vean de manera transparente, siempre lo que es la deuda se contrae generalmente una tasa de interés mucho más alta de la que nosotros generamos con nuestras inversiones. De la misma manera que hacemos que el banco en realidad hace negocio, nos presta plata a nosotros al 60% y nos paga a nosotros el plazo fijo al 31%, ahí tenemos claramente la diferencia. ¿Yo por qué voy a pedir plata prestada al 60% si cuando le invierto me paga el 30%? Bueno, lo mismo en dólares. ¿Por qué voy a pedir plata prestada si el rendimiento que voy a obtener va a ser más bajo de mi costo de endeudamiento? Yo tengo que salir primero de todas las deudas, porque si no, esto que va creciendo, por más que yo lo vea en una cuenta distinta, va a crecer mucho menos rápido que si no tuviera esta deuda. Porque me desaparezca esta deuda, va a hacer que todo este dinero que se me iba por acá, yo lo pueda poner acá. Y esto va a crecer mucho más rápido. Así que, tema, antes de empezar a invertir, siempre salgan de todas las deudas. Generalmente las deudas suelen tener tasas de interés mucho más altas que los resultados de las inversiones, así que prioricen eso. Tercer escenario entonces, persona de 50 años aporta $280 por mes y llega a la misma suma y al mismo resultado que los otros dos escenarios anteriores. El que la tenía más fácil era el que empezaba a los 50, tenía que aportar tan solo $50 por mes. El que empezó a los 40 años ya la tiene un poquito más difícil, tiene que aportar $110 por mes. El que la empezó a los 50, perdón, ya la tiene más complicada que los otros dos sumados, porque tiene que aportar el triple del capital, $280, para llegar al mismo objetivo de $150.000. ¿Me decís a partir de qué monto hay que pagar el impuesto a las grandes sumas? No sé si sigue vigente, creo que te referís al impuesto este extraordinario que habían puesto con la pandemia, me parece que ya no tiene más vigencia. Ahí se me fue otra pregunta. Me gustaría saber también para mi hijo de 20 y 13 años, teniendo en cuenta que yo pagaría la inversión. Bueno, ahí la misma cuenta. Si tu hijo tiene 13 años y vos querés empezar a aportarle el importe que vos quieras, ¿y por cuánto tiempo lo vas a hacer? Si tu hijo tiene 13 años, no sé si vos le vas a aportar la cantidad de plata que vos le quieras aportar desde que tiene 13 hasta que tenga 70 años. Probablemente cuando tenga 70 años es muy probable que vos no estés más. Así que por ahí la cuenta no es tan lineal si decís, bueno, pero ¿cuánto me da de resultados si yo le aporto a mi hijo de 13 o a mi hijo de 20? Porque hay que ver por cuánto tiempo le aportás. Después si lo continúa él, buenísimo, podés hacer un cálculo más grande, porque vos le podés aportar de sus 20 a sus 25, o a tu hijo de 13 a sus 25, y después que siga aportando él, pero depende exclusivamente de lo que haga él. Si él deja de aportar y decide gastarse la plata en un viaje, y ahí mucho vos no podés hacer. Tenés que brindarle primero las herramientas de educación financiera necesarias para que no termine optando por gastarse la plata en un viaje cuando le es mucho más fácil ahorrarla e invertirla, y después si tiene algún ingreso extraordinario, sí gastarla en un viaje, pero bueno, temas personales de cada uno. Para evitar el impuesto a los bienes personales se puede tener cuentas con cotitulares. Podés, sí, estamos hablando igualmente que el impuesto a los bienes personales es para patrimonios mayores a $300.000, por lo que habíamos nombrado. Así que si tenés más de $300.000, probablemente te puedas acercar a un contador y que te arme una estrategia impositiva mucho mejor de la que te voy a poder comentar yo en un vivo de Instagram. Como nómade digital, vi que no se puede aportar desde afuera de tu cuenta porque no tenés domicilio fiscal en Argentina. Sí, lo podés hacer sin ningún problema. Vos tendrías que traerte la plata a... O sea, las inversiones no solamente se hacen acá en Argentina, se pueden hacer en cualquier bloque del exterior. En cada uno tendrás que buscar cuál es la alternativa más atractiva. La renta fija en Estados Unidos, por ser un país con mejor seguridad jurídica, rinde la mitad de lo que rinde en Argentina. Si vos querés invertir en Argentina porque querés asumir más riesgo para que te rinda más el activo, podés traerte la plata de acá, de afuera hacia acá. Eso nunca tuvo problema. O sea, nunca hubo problema para traer plata del exterior a Argentina. El problema siempre está porque la gente no lo quiere declarar. Entonces por ahí trabaja afuera, es nómade digital, pero no tiene abierto un monotributo. Ahí vas a tener problema en cualquier país. Si no estás tributando ni declarando los ingresos que tenés, el problema no es que vos no podés invertir, el problema es que estás evadiendo tu fuente de ingreso. Si lo tenés declarado, no vas a tener ningún problema en generar dinero y divisas afuera y traerlos a Argentina a invertir. Para que tengan una base y que ellos elijan con cuánto empiezo. Bueno, eso creo que va a estar relacionado a la pregunta del chico de 20 y 13 años. La base que le vas a dejar es la que vos decidas, por la cantidad de años que vos quieras y con la plata que vos quieras. Vos le podés dar a los 18 años, si querés, $10.000. La misma cuenta que hicimos nosotros acá, con $15.000 le asegurás el futuro. Cumple 18 años, decís, mira, ¿sabes qué? Te dejo acá $15.000, invertilo en renta fija, es lo único que te pido.
Invertirlo, de acá hasta tus 65 en renta fija al 8% anual. Así vos te vas a garantizar una jubilación. Si querés hacer algo más aparte, hacelo, pero con la plata que vos ahorres. Pero dame la tranquilidad como padre de que vas a tener el futuro asegurado y que no vas a tener el mismo problema que tengo yo tratando de robarle al Estado para que me dé una jubilación, porque estos $15.000 agarraste y los invertiste a un 8% anual y no te pido que agregues más plata si lo querés hacer mejor, pero ya con esto me das a mí la tranquilidad de que vos vas a estar mejor cuando tengas 65 y no vas a terminar como yo cuando tengas 65. Así que la base, bueno, respuesta hecha ahí. Saludos, te vemos desde Las Heras en Santa Cruz. Bueno, un placer Santa Cruz, creo que nunca fui a Santa Cruz. Fui a Trelew, Santa Cruz o el Río Negro. Perdón, no, ni me acuerdo dónde, en qué provincia quedaba. Último caso, y ya pasamos si quieren algunas preguntas, persona que tiene 60 años, que por ahí es el caso de, se nos acercan personas, la realidad es que se dan cuenta, ya muy cerquita de la etapa donde van a empezar a vivir de la jubilación, de yo hoy trabajo, gano 1.000.000, 2.000.000 de pesos y me alcanza para vivir y vivo bien, pero en 5 años me jubilo. Trelew y Chubut, bueno, pésimo lo mío, perdón. Eh, Tengo 60 años y en 5 años más me jubilo y no me va a alcanzar la plata que me va a dar una jubilación. ¿Por qué? Porque fui monotributista, porque como todo monotributista autónomo, lo vamos a jubilar prácticamente con la mínima, y quiero tener algo distinto a lo que me da el Estado. Quiero tener un poquito más. ¿De qué manera lo puedo llegar a conseguir? Bueno, empezando a invertirlo. Ya la persona que tiene 60 años, depende mucho de la situación y la vida que haya vivido cada uno. Por ahí uno de los 60 años se encuentra con un ahorro, por ahí juntó 10.000, 15.000, 20.000, $50.000, y por ahí otro, lamentablemente, a los 60 años recién está empezando a realizar su primera inversión. Recién está aportando los 200, 300, los dólares que pueda ahorrar todos los meses. En gran parte de los casos, una persona que ya está a los 60 años, si no sufrió ninguna situación muy adversa en la vida, estaría dentro de una posición en un trabajo de las más altas, un cargo por ahí jerárquico, porque trabajó toda su vida y fue ascendiendo en su trabajo y hoy tiene un muy buen sueldo. Entonces la persona de 60 años, si tiene un muy buen sueldo, lógicamente va a poder aportar muchísimo más. Y si supo administrar ese muy buen sueldo, va a tener también un ahorro en una caja de zapatos o en la caja de seguridad del banco, que hoy por ahí se está dando cuenta que lo tiene que empezar a invertir. Porque si no, ese dinero ya no tiene sentido arrepentirse de todo lo que no se ganó en el pasado, de la persona que tuvo esa plata guardada en una caja de seguridad y que no hizo nada, porque ya lo que pasó, pasó y no lo vamos a poder cambiar. Así que concentrémonos en mejorar lo que podemos mejorar de acá hacia adelante. ¿Qué puedo hacer con la situación que tengo hoy? Que hoy le subí como la frase del día. No tiene sentido preocuparse por lo que ya pasó, sino por la situación en la que uno está, sino tratar de sacar el mejor provecho de la situación que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Que tengamos un mejor trabajo, un peor trabajo, que nos haya pasado una cosa en la vida o no, que hayamos tenido, no sé, una familia que nos ayudó un montón o no. Bueno, cualquiera sea la situación de cada persona, se puede estar un poco mejor y depende exclusivamente de cada uno. Siempre es mejor hacer algo a no hacer absolutamente nada. Y acá para la persona de 60 años también. Siempre es mejor hacer algo que no hacer absolutamente nada. Ya sea que arranque nuevamente desde cero, como los cálculos que hicimos acá anteriormente y nos planteamos cuánto tiene que poner cada uno. El de 30 años puede arrancar con $50 y llega a $150.000 en 40 años. El que tiene 40 años ya tiene que aportar $110 para llegar a los $150.000, porque lo va a hacer en 30 años, en 10 años menos. El que tiene 50 va a querer hacer lo mismo que los anteriores, pero tiene tan solo 20 años por delante, por lo cual ya tiene que aportar unos $280 por mes. Y el que tiene 60 años para llegar a la misma situación de los otros, dado que solamente tiene 10 años por delante, digo solamente porque comparado con 40 es mucho menos, pero no es poco 10 años, y hay mucha gente que está invirtiendo con 10 años, se está animando, que están abriendo una cuenta comitente y empezando a invertir y teniendo una videollamada con nuestro equipo y planteando los objetivos y diciendo qué es lo que quiere lograr, ya sea alcanzar esta mejor jubilación o por ahí ya esa plata la invirtió en propiedades y tiene un ingreso de alquileres y no necesita esa plata adicional, pero además juntó un par de dólares y le gustaría que todos los meses todos los meses no, todos los años, por ejemplo, darse un viaje que, no sé, se pueda gastar $5.000 y tiene ya su patrimonio ahorrado. Entonces, ¿qué puedo hacer tiene $62.000 ahorrados? Que los guardó y le gustaría que de acá hacia adelante todos los años se pueda hacer un viaje eh, con su familia, si quiere, con esta plata que tenía guardada en el banco, que nunca invirtió, pero bueno, ahora se le ocurrió o vio que lo puede invertir en activos que son empresas de primera línea, que dan una rentabilidad buena en dólares y que puede generar hoy una renta de $5.000 sin necesidad de estarse consumiendo el capital.
Si yo tengo $60.000 y me hago un viaje de $5.000 cada uno, en 12 años me quedé sin capital, me quedé en cero y me gasté toda la plata en viajes. Ahora, si yo esos $62.000 los invierto un 8% anual, ese dinero invertido, siendo el mismo capital, me va a generar $5.000 al año de renta. Entonces yo sigo teniendo el capital de $62.000 y todos los años me va dando $5.000 para que yo me lo gaste en el viaje. ¿Por qué? Porque yo decidí hacer eso. Ese también es otro objetivo. Hoy tuvimos después lo voy a subir en una historia, una videollamada con una clienta que también, súper joven, buenísimo, el escenario para plantear un montón de cosas que quiero hacer en el futuro. Quería estudiar en un máster, quería hacer un cambio tecnológico de la computadora que tenía, o del celular también. Y ¿qué era lo que más quería hacer? Máster, viaje, y ya empezar a pensar en su retiro. Entonces tenía un montón de objetivos que para esa persona lograrlos no iba a representar un gran costo patrimonial. ¿Por qué? Porque para el retiro, con los $150.000, poniendo tan solo $50 por mes, ya lo iba a lograr. Para el otro objetivo de un máster, bueno, hay que ver cuánto le salía el máster y en cuánto tiempo lo tenía pensado hacer. Para el objetivo del viaje, ¿cuándo se iba de viaje? Esta clienta justamente planteó, yo cada 2 años me gusta viajar al exterior. Bueno, ¿cuánto necesitas para ese viaje al exterior? Y ahí armamos una cartera que le genere esa renta para 2 años, ese patrimonio en relación al cobro de los cupones de interés que va a recibir, le permita viajar al exterior teniendo todavía el patrimonio invertido y generando una renta. Redondeando el último escenario de los 60 años, la persona para llegar a lo mismo que los otros llegaban con 50, 110 y 280, esta persona de los 60 años necesita aportar $850 al año. Perdón, al mes, para llegar al mismo objetivo del primero que tenía 40 años por delante y aportaba solo $50. Bueno, esta persona tiene que llegar a aportar unos $850 por mes, que son 17 veces más de la persona que arrancó con el tiempo a favor, pero bueno, como digo, esta persona por ahí no arranca de cero. Si arranca de cero, bueno, veremos de tratar de sacarle el mejor provecho posible para la situación de esa persona, lo que tocó en la vida o lo que tenga de ingresos o la situación propia de esa persona. Por ahí tiene 2 casas y vendió una, entonces tiene un patrimonio ya constituido que lo podemos invertir en algo que genere una renta mejor que un alquiler, o por ahí tiene otro objetivo, por ahí ya tiene 70 años y tiene un alquiler que le genera, no sé, $500 por mes y no quiere tratar de vivir con esos $500 por mes. Por ahí quiere tener una renta mayor sin tratar de descapitalizarse y genera con una inversión financiera más rentabilidad que con el inmueble y le permite tener una mejor calidad de vida, porque también la persona tampoco tiene 70 años, no va a vivir hasta los 140 años, no le quedan 50 años por delante. 140, 70 años por delante, no va a duplicar la edad que tiene. Entonces, la persona que tiene 70 y por ahí planea vivir hasta los 80 o hasta los 90. Entonces, con 20 años por delante, uno ya tiene que pensar bueno, puedo hacer que el dinero que tengo ahorrado me alcance para esos 20 años que calculo y tratar de vivir de la mejor manera posible con ese patrimonio. Después, si queda algo, bárbaro. Es la herencia para mis hijos, mis nietos. Generalmente hay gente que piensa y prioriza eso frente a otras cosas y hay otras personas que priorizan darle las herramientas a las personas para que constituyan el mejor futuro posible y que no tenga que depender finalmente que el padre se muera para vender la casa o para cobrar alguna herencia y que recién ahí la persona pueda estar bien. Si bien la situación de cada uno es muy, muy particular y no se puede generalizar, está bueno que uno tenga las herramientas para poder solventarse por sí mismo y que no tenga que los padres depender de los hijos después de determinada edad. Ya después de los 25, 30 años, sí, tratemos de asumir un poquito de responsabilidad sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida y que no seamos nosotros una carga todavía para nuestros padres y que en el mejor de los casos sean nuestros padres una carga para nosotros, que ojalá no sea, pero bueno, que nosotros podamos devolverle parte de lo que nos dieron, porque es muy difícil a los 60 años tener un ingreso que te permita ahorrar $750 por mes, a un tipo de cambio de 1.329, 1.129.000 pesos. O sea, ¿quién puede hoy ahorrar $1.000.000 por mes? Por ahí sí, el escenario de la persona con un cargo jerárquico muy bueno, que trabajó durante toda la vida en el sector privado, creció y hoy tiene un sueldo de 4 o 5 millones, te puede ahorrar $1.000.000 por mes. Y puede llegar nuevamente a este objetivo de $150.000 en un periodo de tan solo 10 años. Pero por ahí no. Y bueno, habrá que plantear el escenario de la situación propia de cada uno, que eso es lo que nosotros hacemos de manera personalizada. Analizar dónde está parado cada uno, cuánto tiene, cuánto quiere conseguir y cuánto tiempo tiene. O sea, cuánto tiene, qué patrimonio tiene. ¿Qué quiere conseguir? Un ingreso anual, hacerse un viaje, solventar la jubilación, un plan de retiro, todo eso se ve, y en cuánto tiempo lo quiere lograr.
Y pueden ser objetivos múltiples, como planteé el de esta chica que trabajamos hoy, tenía un montón de objetivos que los podía hacer todo de manera simultánea, porque para los más largos podía aportar muy poquito capital e igual iba a llegar, y para los más cortos teníamos que concentrar el ingreso que estaba teniendo al día de hoy, porque estábamos mucho más próximos y teníamos mucho menos tiempo hacia adelante para capitalizar el interés, pero no queríamos dejar de lado los importantes que son justamente un retiro en el futuro. Ahora paso a leer las preguntas porque vi que había un montón, perdón, y me las perdí todas hablando acá. Bueno, ahí el de Treleu que quedó en Chubut, gracias, dije mal. Sos un genio muy claro, bueno, me alegro que sirva esto. ¿Cuentas para menores pueden tener comitentes? Sí, si te fijas en este perfil de Instagram, el jueves pasado hicimos un vivo que se llama Finanzas para Chicos. Ahí hablamos justamente, o para jóvenes, no me acuerdo. Ahí hablamos justamente de cuentas para menores, tanto cuentas bancarias como cuentas comitentes de inversión. Mirate ese vivo y está subido también a YouTube, así que lo vas a poder ver. ¿Cómo paso dinero de un broker a otro? No podés. No podés pasar plata de un broker a otro. Hoy no se puede, finalmente. Tenés que sacar la plata al banco y del banco mandarla al otro broker. Lo que sí podés transferir son títulos. Si vos tenés en un broker obligaciones negociables, porque ya invertiste en algo, la podés transferir generalmente de manera gratuita de un broker a otro. Eso sí, los títulos se pueden transferir, el dinero lo tenés que pasar por el banco. ¿Cómo te diste cuenta que te gustó las finanzas desde siempre? La vida me llevó a que me gusten las finanzas. Me encontré en un momento de mi vida donde yo había arrancado con una empresita que vendía servicios de internet inalámbrico en zonas de bajo poder adquisitivo, donde las empresas grandes no entraban y nosotros vimos ahí un nicho de negocio donde podíamos empezar a vender servicios de acceso a internet inalámbrico a personas que de otra manera no podían acceder a ese servicio. A la empresita esa le fue muy bien, trabajamos durante 20 años en esa empresa y ya a partir del año 10 la empresa estaba prácticamente consolidada y nos encontramos con que el dinero que generaba esa empresa no encontrábamos la velocidad o no encontrábamos los lugares donde poder expandir el servicio para reinvertir ese mismo capital que íbamos generando. Entonces, lógicamente, la plata se empezó a acumular. No estamos hablando de millones de pesos, estamos hablando de, como dije acá, $300 empezaron a sobrar y no sabía qué hacer con esa plata. Bueno, después empezó a hacer un poquito más y un poquito más. Bueno, tuve que aprender qué hacer con esa plata. Empezar a invertirla para que no me quede parada en una cuenta bancaria y bueno, todo me fue llevando al mundo de las finanzas. La gente que tiene un ahorro, una platita que recibe, un dinero que cobró de una indemnización, de una herencia o de el sueldo no complementario, el aguinaldo, y no sabe qué hacer, bueno, busca, se informa y lo invierte pensando en su futuro. Eso fue lo que terminé haciendo yo y me terminó gustando más eso que lo que hacía antes, así que en definitiva la empresa se terminó disolviendo y hace casi 10 años estoy trabajando únicamente de esto. Y ya tenemos un equipo de 5 personas que estamos trabajando tratando de llevar toda esta información a la gente para poder atendernos de la mejor manera posible. En Balance también hay un monto mínimo de asesoramiento de $15.000 con ustedes o es mayor. Tanto en Inview como en Balance asesoramos cuentas sin costo, sin cargo, sin pagar absolutamente nada más que la comisión del broker a partir de los $15.000. Anteriormente había un diferencial en donde ahí pasa de vuelta el tren de las oportunidades. Anteriormente en Balance asesorábamos cuentas de $30.000 y en Inview desde 15.000. Hoy está unificado. En ambos brokers asesoramos cuentas de $15.000 sin ningún tipo de costo adicional. Y si son por debajo de ese importe, sí tienen este servicio arancelado donde pagan una sola vez y reciben el mismo asesoramiento que el que tiene $15.000 por 12 meses a cambio de ese pago único. Ese pago único, me preguntan siempre cuánto es, bueno, depende de la modalidad de pago que elijan, así que entran a la página web nuestra, wsminversiones.com.ar, van a la parte de servicios y ahí le van a aparecer los dos servicios, con costo y sin costo, con videollamada o sin videollamada según el que ustedes prefieran. ¿Cómo estás? Una consulta, ¿no se cansan de explicar siempre lo mismo? Sí, un poquito sí, pero nos sirve muchísimo más que haya siempre gente nueva, que nos hagan preguntas y que veamos que lo que estamos explicando no es siempre a la misma gente y que siempre hay alguien nuevo que está queriendo aprender. Eso es lo que nos motiva a seguir haciendo lo mismo y ser repetitivos y hablar todos los jueves de inversiones y hacer todos los meses un vivo. El vivo ya lo venimos haciendo hace creo que casi 40 meses. Es muy repetitivo porque la realidad es que no hay mucho más que hacer. La gente tiene que ahorrar y tiene que invertir. Los instrumentos van cambiando, a veces es más atractivo uno, más atractivo otro. Estamos acá nosotros para decirles cuál es el más atractivo en cada uno de los momentos, pero básicamente vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a tratar
de que las personas que aún no invierten por desconocimiento o miedo, brindar a nosotros la información, que es siempre la misma, y que si no la incorporaron en este vivo, por ahí la incorporan escuchándola el vivo de la semana que viene, o por ahí el vivo de la otra semana, o por ahí escuchándonos durante 6 meses enteros, se animan recién ahí, y para nosotros eso es el valor que le damos a esta charla. Por más que sea siempre lo mismo, por más que si vos ya viniste y escuchaste el vivo de la semana pasada, y hablamos de algo parecido, el vivo de la semana anterior, y también te hablamos de alternativas de inversión, te hablamos de obligaciones negociables, te hablamos de renta fija en dólares, te hablamos de inflación en dólares, te hablamos de lo que te estás dejando de ganar o perdiéndote por no hacer inversiones con tu dinero y dejarlo simplemente guardado, es siempre lo mismo y va a seguir siendo lo mismo de acá a los próximos 20 años que yo siga trabajando probablemente más de esto. Así que en cierta manera es repetitivo, pero la gratificación que recibimos de la gente que ve esto y le saca el valor y se anima y empieza a invertir y sabemos que va a colaborar a que esté mejor en el futuro, es más que suficiente para seguir haciéndolo todas las veces que haga falta. ¿Cómo se puede abrir una cuenta comitente para menores de edad? Mirate el vivo de la semana pasada, que se llama Finanzas para Chicos, perdón, y ahí lo explicamos. Una persona que tiene 13 años ya puede tener una cuenta comitente. Excelente, Walter, hoy justamente estuve hablando contigo, no sé si es I, dice N, y mi hijo sobre todo esto. Qué suerte poder enseñarle esto. Sí, la verdad que tener un padre, yo cuando empecé a invertir, lógicamente tuve que aprender todo absolutamente de manera autodidacta, porque mis padres no tenían conocimiento sobre instrumentos financieros más allá que hacer un plazo fijo, y el mundo es gigantesco, el plazo fijo es la punta del iceberg. Acá tenés un montón de instrumentos financieros con un montón de riesgos y un montón de cosas para analizar y aprender, así que todo el caminito lo tuve que hacer solo, yendo a cursos, capacitaciones, aprendiendo, probando, equivocándome, y bueno, hoy afortunadamente creo que me fue súper bien con todo lo que hice y estoy más que conforme con todo lo que logré en mi vida y me hubiera encantado que mi papá hubiera tenido todas estas herramientas para hacerlo también a él a su temprana edad y que después me lo haya podido transmitir a mí y espero en algún momento también, así como se lo transmito a ustedes, poder seguir transmitiéndoselo a mis sobrinas y a cualquier persona que esté interesada. Excelente, Walter, con mi hijo estuvimos hablando sobre esto. Bueno, seguí hablando que no cortes el tema. Insistiré todos los días, por más que se canse y resulte aburrido, abrir una cuenta comitente, hacer invertir en algo, que vea cómo a lo largo del tiempo ese instrumento va creciendo de valor y que vea realmente los resultados de lo que es invertir, de hacerte socio de una empresa y que si a la empresa le va bien, a vos te vaya bien, y que si a la empresa te va mal, bueno, a vos te conviene desasociarte e irte hacia otro lado, que ninguna decisión que tomes hoy es absoluta y eterna, porque hoy compres una empresa no implica que la tengas que tener para siempre, podés la semana que viene venderla, después comprar otra. Tratemos de evitar todo eso porque ahí se llevan las comisiones del broker y tomar decisiones un poquito más informadas. Y de a poquito nos vamos a ir equivocando cada vez lo menos posible y sacando el mejor resultado para nosotros. Además de los títulos, ¿se pueden pasar a los brokers otras acciones, bonos? Sí, se llama títulos a todo eso. Acciones, bonos, obligaciones negociables, CDR, todo eso se denominan títulos. Todo eso lo puedes transmitir de una sociedad de bolsa a otra, de un broker a otro. ¿Cuántos años tenés? Tengo 40. Cumplí en enero mis 40 años, mis primeros 40, y planeo y quiero retirarme a los 60 años, así que me quedan 20 años de inversiones por delante. ¿Qué tasa tenés, la de Warren? ¿Qué tasa de qué? ¿Tasa interna de retorno sobre mis activos? Bueno, ahí podemos llevar, por ejemplo, el ejemplo de lo que es la cartera tecnológica, que en los últimos 5 años y medio viene con una tasa interna de retorno o un Compound Annual Growth Rate, lo comparo siempre, el CARG, Compound Annual Growth Rate, tasa de rendimiento anual compuesto de la cartera, está en torno a un 17%. Warren Buffett durante, se invertía a los 14 años, si no me equivoco, tiene 94, 70 años estuvo invirtiendo. Eh, no, de 80 años estuve invirtiendo. Tuvo un rendimiento promedio del 20%. Y Warren Buffett hay uno solo. Así que con lo más cercano que podemos estar mejor, pero bueno, fíjense que en todos estos cálculos fuimos prudentes, calculamos un 8%. Independientemente de que nuestra cartera de inversión gratuita y compartida con todos, la cartera tecnológica, viene rindiendo en los últimos 5 años y medio son 17. Esa es la estrategia que tratamos de combinar con nuestros clientes que ya tienen algo de renta fija. Para que en el promedio, lógicamente, sea un rendimiento mayor. Si uno nos rinde un 8 y el otro nos rinde un 17 y le pongo mitad a cada uno, hago 8 más 17, lo divido por 2, mi cartera va a rendir en torno a un 12,5%. Entonces, de que me rinde un 8 y que me rinde un 12,5, voy a alcanzar mi objetivo mucho más rápido, voy a llegar a un objetivo mucho más atractivo y satisfactorio. Y bueno, eso es lo que buscamos siempre con los clientes, que lleguen a un objetivo mejor del escenario base, de lo básico.
¿Almuerzo financiero para cuándo? Tengo que terminar todavía con el almuerzo financiero del mes de julio, que lo sorteamos en julio, y me iba a vivir a Mar del Plata, que fue cuando tuve el accidente en auto, por eso no llegué, le pido disculpas a Germán, que habíamos coordinado, reservado el restaurante. Él se pidió, se arregló en el trabajo para que ese fin de semana lo tuviera libre. Pero bueno, justo tuve un accidente con el auto y no pude llegar. Me quedé acá en la salida de Capital Federal. Fue el día de la lluvia, me llevó puesto el auto atrás. Así que bueno, termino con ese almuerzo financiero, le cumplo a Germán y lo sorteamos de vuelta el nuevo almuerzo financiero y me voy a la casa, al restaurante de la ciudad de la persona que gana. Yo tengo cuenta en Balance, ¿puedo tener los asesores? Sí, cualquier persona que tenga cuenta en Balance o en Invio nos puede pedir a nosotros de asesores. Ahí tienen que ingresar a la página nuestra. Hay un botón que dice cambio de asesor. Pueden apretar ahí o si no elegir cualquiera de los dos servicios. Si la cuenta tuya en Balance tiene más de $15.000, apretar el botón que dice asesoramiento sin costo, porque no se te va a cobrar absolutamente nada. Si la cuenta tiene menos de $15.000, está el servicio arancelado donde se te cobra un arancel anual. En cualquiera de los dos servicios recibís exactamente lo mismo. Y podés elegir si una vez que te incorporaste o nos definiste a nosotros como asesores y empezás a trabajar, si el primer contacto que vas a tener con nosotros va a ser a través de una videollamada, en cuyo caso hablas con alguien de nuestro equipo, a veces aparezco yo en la videollamada, y te consultamos el objetivo que querés conseguir, cuánto tiempo tenés pensado invertir el capital, si ya tenías algo previamente, analizamos la cartera, armamos desde cero, se analiza todo y se hace toda la operatoria en tiempo real. En esa videollamada que dura una hora, vos te vas con tu cartera de inversión analizada, la cartera armada, y hasta el mes que viene, si querés, hasta que ingreses capital o cobrés un cupón de interés o tengas alguna duda, no tenés que hacer absolutamente nada más con tu cartera de inversión. Analizamos los activos que tenés, te decimos que tenés que vender, que quedarte. Si no tenías absolutamente nada, arrancamos con la cartera de cero, te planteamos la relación de riesgo y retorno que nosotros vemos conveniente, cuánto asignar a renta fija, cuánto a renta variable, te decimos qué comprar en tiempo real. En ese momento vos entrás a la plataforma de Balance, vas a mercado, bonos o a mercado CDR o a mercado obligaciones negociables o corporativos, es en Balance, mercado corporativos, y compras el instrumento que nosotros te estamos recomendando. Así que llevas una cartera armada, ese es el servicio de videollamada. Afortunadamente hay mucha gente que quiere hacer eso y estamos con una pequeña demora si vas por ese servicio, o si no, pedís el asesoramiento directamente por WhatsApp, donde te hacemos las mismas preguntas, pero por medio de un mensaje, y ya con eso nos respondes y te damos las recomendaciones para que vos vayas armando la cartera sin tener que esperar a que coordinemos la videollamada. Ambos servicios lo pueden contratar por la página web. Y en ambos servicios se puede pedir el cambio de asesor si es que ya tenés cuenta. ¿Cuándo un almuerzo financiero por Santa Cruz? Cuando alguien gane y esté en Santa Cruz, me voy a Santa Cruz. No tengo ningún problema en viajar a cualquier lugar del país. Me encanta viajar. Si es en avión, mejor. Walter, a luz que aprecio en mi vida, igual será la luz que apareció en mi vida hace un año. Estoy con la cartera para el retiro desde hace un año, estoy pisando los $15.000 y estoy en un escenario de 53 años. Te sigo a muerte. Bueno, Martín, me encanta que hayas empezado la cartera para el retiro. Para quienes no sepan de qué se trata, en este perfil de Instagram, WSM Inversiones, el primer video que figura en el perfil de Instagram dice cartera para el retiro. Ahí armamos hace 2 años una cartera gratuita, porque la idea, al igual que estos vivos que son gratuitos y que llevan todo acá gratis, armamos una cartera de inversión gratuita, donde todos los meses recomendamos una alternativa de inversión. Esto mismo que planteamos acá y parece por ahí abstracto, está armado de manera gratuita en un canal donde ustedes entran a Telegram, se ven ese video que dura 10 minutos, les explica de qué se trata el canal, cuál es el objetivo, cómo seguir las recomendaciones, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Vean el video de manera completa, hay cosas que no tienen que hacer y la gente va y las hace igual. Así que presten atención a eso. Y bueno, esta cartera para el retiro tiene el objetivo de alcanzar la suma de $400.000 en un periodo de 30 años, invirtiendo $300 por mes y buscando esta rentabilidad famosa promedio del 8%. En 2 años que ya creamos esta cartera que está compartida de manera gratuita para que ingrese cualquier persona y cualquiera la pueda seguir, ya venimos generando unos $524. ¿Se recuerdan que el objetivo final es que acumular un patrimonio grande y que ese patrimonio grande nos genere una cantidad de intereses anuales que nos permita vivir de ello? Bueno, al día de hoy esa cartera genera $524 de intereses todos los años, en 2 años de inversión. Le quedan 28 años más por delante, así que imagínense todo lo que vamos a conseguir por delante. Justamente este mes cumplió su segundo año y bueno, estamos sumamente contentos por lo que venimos consiguiendo y venimos compartiendo también de manera gratuita. Hay mucha gente ahí, como plantea Martín, busca por ahí con esa cartera que empezó, llegar a los $15.000 y después pedirnos como asesores para trabajar con nosotros, en cuyo caso analizaremos la cartera y probablemente le incorporaremos renta variable ahí a Martín para que tenga un rendimiento por encima de este básico, que es el 8% del cual arrancamos todas
las cuentas. Gracias a que explican muchas veces las cosas, siento que aprendí muchísimo. Bueno, ahí justamente Esteban le pone palabras a lo que comentaba antes. Si no nos aburrimos de decir siempre lo mismo, bueno, el mensaje de Esteban es justamente el motivo por el que hacemos siempre lo mismo. Si lo explicamos muchas veces, a la gente en algún momento lo va a internalizar. Se va a aburrir de escucharnos explicar lo mismo de manera distinta y de alguna manera que lo explicamos lo van a incorporar, lo van a entender y van a tomar acción. Así que por eso lo seguimos haciendo, por Esteban y por cualquier persona que siga viendo este vivo. Felicitaciones, por más que sean cosas parecidas, las que explican en los vivos, siempre se aprende de todos. Bueno, Tosca, muchísimas gracias. Es la idea siempre de tratar de compartir todo de manera distinta y por ahí, de alguna manera en que la compartimos y lo explicamos, resuena más con vos y vos lo podés empezar a aplicar a tu cartera de inversión o a tu vida o a mejorar la situación en la que estás actualmente. Así que siempre tratamos de ser un poquito más innovadores y plantear las cosas de una manera distinta para que si no te entró de la manera o la explicación anterior, por ahí de la nueva manera que lo expliqué, te sirve también. Mi hija va a abrir una cuenta, tiene 20 años y va a poner $50 por mes. Bueno, tu hija va a tener un montón de plata cuando llegue a los 65 o 70 años, Claudia. Te felicito. Muy bien por asesorarla para que empiece a hacer eso y probablemente acompañarla en este proceso. Walter, buenas tardes. ¿Tenés idea de qué porcentaje de empresas caen anualmente en dificultades o entran en crisis hablando que hayan emitido ONs? ¿Existe algún análisis o estadística al respecto? No, que yo sepa, no. Por ejemplo, las empresas de calificación crediticia AAA, creo que los que han caído o han dejado de pagar fueron, perdón, en su mayoría, con lo que fue el 2001. Pero muchas empresas que hoy son AAA, por ahí hace 5 años no lo eran. Hoy YPF es una empresa AAA, pero en el 2017, si no me falla la memoria, tuvo que salir a renegociar fuertemente. ¿2017 o 2022? 2022 me parece, entre 2022 y 2020 tuvo que salir a renegociar fuertemente su deuda, porque tenía muchos compromisos de deuda que le vencían de corto plazo, y la empresa no se encontraba lo suficientemente madura para pagar los compromisos. Lo importante no es que la empresa caiga o no en default, sino que la empresa siga existiendo y que pueda reestructurar la deuda para que vos no termines perdiendo. Idealmente, si no cae en default o en ningún momento incumple, mucho mejor. Pero ninguna empresa está exenta por las cosas raras que pasan acá en Argentina que no pasan en otros lugares del mundo. A mí me cuesta entender lo de la cartera para retiro por Telegram. Bueno, habíamos hecho un vivo sobre esta cartera. Si quieren les hago una pequeña descripción y el que se aburre, por favor, les agradezco por haber venido este tiempo, pero ya en breve lo terminamos también. Ya hace 1 hora y media que estamos con esto y tenía que durar 1 hora. La cartera para retiro es una cartera que nosotros armamos con este objetivo de alcanzar la suma de $400.000 en 30 años, invirtiendo $300 por mes. ¿Qué hacemos? Ponemos $300 en una cuenta comitente. ¿Y qué compartimos en el canal de Telegram? Mandamos un mensajito que dice, con los $300 de este mes, compramos esto a este precio. ¿Qué tenés que hacer cuando ves ese mensaje? Comprás eso a ese precio. Nada más. Termina ahí. El mes que viene volvés a meter $300 o lo que vos puedas. Nosotros vamos a meter $300 como lo venimos haciendo hace 2 años, metiendo $300 todos los meses y a veces cobrando cupones de interés. Este mes, por ejemplo, se cobraron cupones de interés de una de las obligaciones negociables que teníamos en cartera. Se cobraron más o menos unos $20. Entonces, este mes no invertimos solamente 300. Invertimos los 300 que pusimos más los $20 que cobramos ya de intereses. Entonces, este mes vamos a invertir $320. Mandamos un mensaje en el canal que dice, hace poquito cobramos de la obligación negociable de Denor $20. Probablemente en estos días o la semana que viene vaya a mandar yo un mensaje que diga, los $320 de este mes lo utilizamos para comprar esta obligación negociable. Se terminó el problema. Hasta el mes que viene, que o cobramos otro cupón de interés o volvamos a meter los $300, no hay que hacer nada más. ¿Qué compartimos en el canal de Telegram? Sí, tenemos un detalle de cómo está constituida la cartera, cuánto viene rindiendo, cuánto viene cobrando ya de intereses la persona que la empezó a hacer con nosotros en agosto del 2023 cuando la iniciamos. Todo eso es información que si querés ver lo que viene pasando lo tenés a disposición. Pero si recién arrancás, lo único que tenés que hacer es esperar el mensajito que te diga qué comprar y comprar eso a ese precio. Nada más hasta el mes que viene. Ese es el mayor nivel de complejidad que tiene la cartera. La tasa que estabas tomando, algo decías de Berkshire Hathaway, bueno, ahí sí, Jorge Yaya probablemente estaba hablando de lo que es la tasa que nosotros tomamos del 8% para comparar un instrumento de renta fija con lo que puede rendir otro instrumento de renta variable. Berkshire Hathaway, la empresa del holding de Warren Buffett, viene creciendo en términos históricos a una velocidad en torno al 20%.
ese 20% viene disminuyendo porque también en otra etapa de la vida la empresa creció mucho más que un 20% anual. Hubo años donde creció 40, 50, 200, sí, 200% llegó a crecer incluso en algunos años, en su etapa inicial. Estamos hablando de que esta empresa estaba de 1965. Entonces hoy el promedio de 20% se toma en cuenta también todo eso grande que tuvo de crecimiento y ahora está rindiendo un importe menor. Pero bueno, eso probablemente es la respuesta a la tasa de crecimiento de Berkshire Hathaway o de Warren Buffett. Hay asesores recomendados, hay asesores recomendando vender RUG-DO que está en la cartera para retiro. ¿Qué opinas? Es una empresa que hoy está generando el flujo suficiente de caja para seguir pagando los compromisos de pago y que igual que muchísimas empresas que están en el mercado, si cuando tenga que hacer un refinanciamiento de la deuda no consigue a alguien que le preste, la empresa no está en condiciones de pagar. Igual que el gobierno argentino. El gobierno argentino, si en los próximos 2 años no consigue refinanciar la deuda, no va a poder pagar los AL30, los GD30, GD35, no los va a poder pagar, porque no tienen la caja para pagarlo. Las empresas lo mismo. Cuando vence una obligación negociable, generalmente hacen un rollover. Toman deuda nueva, pagan la deuda vieja y siguen con la deuda en el mercado. Las obligaciones negociables, cuando no pueden hacer eso, están en una situación sumamente compleja, porque ninguna tiene la caja líquida en los balances del banco para pagar toda la deuda que tienen emitida. Entonces dependen siempre de que puedan refinanciarse. Y para que se puedan refinanciar, la empresa tiene que tener buenos resultados, tiene que ganar plata. A nadie le gusta financiar una empresa que pierde plata. Así que va a depender exclusivamente de eso. Copiaba la cartera tecnológica y la cartera para el retiro. El 60% de la cartera tecnológica y 40% en la cartera para el retiro para un horizonte de 30 años. Está bien, es una estrategia válida. Yo había nombrado previamente que para 30 años recomendábamos 50 y 50, así que probablemente sea bastante similar esa distribución que vos tenés actualmente. Son unos genios, gracias por toda la información que brindan para ayudar a ver la luz al final del túnel laboral. Bueno, te agradezco muchísimo, Viviana, y me alegro que te sirva muchísimo, muchísimo todo esto que hacemos. Ahí Flor comenta, parece imposible, pero hacemos todo esto en una hora. Bueno, Florencia es justamente la que conduce, perdón, las videollamadas que tenemos con los clientes, y en una hora hacemos todo lo que dije anteriormente. Entender cuál es el objetivo del cliente, el horizonte de inversión, analizar la cartera si ya la tiene, plantear una cartera desde cero, ver cuáles son los objetivos simultáneos que tiene el cliente, explicarle en la plataforma cómo se opera ingresando a cada una de las opciones, qué comprar, qué vender, a qué precio. Después le mandamos un resumen de todo lo que compramos, cuándo es la fecha de vencimiento de la ON, qué tasa tiene, cuándo son los meses que pagan los cupones de interés, le damos acceso a los canales de Telegram, todo eso en una videollamada de una hora. Es un servicio que venimos perfeccionando ya hace casi 3 meses. Todo el mérito va de la mano de Florencia, que es quien la conduce. Así que creo que casi todas las personas que la vienen haciendo, ninguno se quedó sin poder operarla. Si no llegamos a operar por ahí uno o dos instrumentos, por ahí fue porque nos terminamos desplayando en alguno de los objetivos del cliente, que por ahí no lo tenía bien definido, no tenía claro, y tratamos de ponerle un número concreto a eso que quiere alcanzar, y bueno, después empezamos a constituir la cartera. Así que lo importante siempre es tratar de entender qué es lo que el cliente necesita, cuándo lo necesita, que a veces el cliente lo tiene claro, y bueno, ahí tardamos un poquito más en tratar de definirlo, y a veces no terminamos de operar el 100% de la cartera, pero creo que en el 99% de los casos, como dijo hoy Florencia, en una hora hacemos absolutamente todo esto. Gracias, dice David. En el caso de los CDR que operan en pesos o hay alternativas en dólares, es lo mismo comprar un CDR. Un CDR es un instrumento de renta variable, es un instrumento que te permite en Argentina invertir en una acción de una empresa al exterior, y es lo mismo que lo compres en pesos o en dólares. El activo va a fluctuar de la misma manera. Si lo ves en pesos, va a fluctuar por tipo de cambio y por lo que ocurra con la acción afuera. Si lo ves en dólares, va a fluctuar en relación a lo que ocurra con la acción afuera. No es que porque compraste el CDR en pesos estás perdiendo plata, o porque lo compraste en dólares estás ganando más. Ganás exactamente lo mismo. Conviene tener varios brokers para diferenciar los objetivos o en uno solo, lo que a vos te resulte más conveniente y más cómodo. Nosotros tenemos a todos los clientes en un solo broker porque podemos analizar la cartera de manera conjunta. Cuando el cliente ingresa capital y nos dice que quiere invertir este patrimonio a 30 años, nosotros no podemos evaluar si ya ese cliente no tiene invertido otra plata en otro broker que haga que nuestra recomendación acá sea sin tener en cuenta lo que tiene otro broker. Si nosotros no vemos lo que el cliente tiene o lo que es el patrimonio completo del cliente, estamos haciendo mal nuestra tarea. Si vos me mostrás que tenés 10 millones de pesos para invertir en una cuenta comitente y me decís yo quiero invertir estos 30 años, te vamos a armar una estrategia en base a eso. Pero si vos después tenés en otro broker 20 millones de pesos, si lo tenés invertido 100% del CDR, nosotros esta estrategia es completamente distinta a la que te terminamos armando porque eso no estaba considerado dentro de tu patrimonio. Y si vos lo tenés de esa manera,
nosotros te vamos a brindar el asesoramiento sobre la cuenta donde nos tengas de asesor. Y si tienes dos cuentas distintas y en las dos tenés de asesor, podemos tratar si querés un objetivo distinto en cada cuenta, pero en general lo sumamos todos a la misma cuenta comitente y bueno, según el objetivo, los distintos objetivos, vamos comprando distintos instrumentos para que el patrimonio que el cliente necesite en esa fecha determinada lo cobre de una obligación negociable que tenga fecha de vencimiento en esa fecha determinada. ¿Te explicas cómo es el servicio que regularmente se dice en qué invertir? Sí, ahí lo comento. No quiero estar muy largo más esto porque ya estamos para las 2 horas. Se súper extendió esto, perdón, no era la idea. Yo quería que dure una hora, pero me gusta responder las preguntas y no quiero que nadie se quede con dudas. Lo que decimos de reinvertir regularmente es porque el capital que vos tenés invertido te va a generar un interés. Entre más capital tenés invertido, más interés vas a generar. Si metés más plata, vas a ganar más plata, igual que en cualquier instrumento de inversión. Si vos tenés 1.000.000 de pesos en un plazo fijo, te va a dar 30% anual, ganaste 300.000 pesos. Si tenés 2.000.000 de pesos, vas a tener 600.000 pesos. Bueno, acá es lo mismo. Si vos metés más plata, la cuenta comitente va a crecer más rápido y vas a cobrar más intereses. Si esos intereses los seguimos reinvirtiendo regularmente, cuando los cobres o cuando vos pongas capital, la cuenta va a crecer más rápido. Así de simple. ¿Cuál te la diferencia entre comisión respecto a un asesor de Balance y nosotros? Sí, depende. Hay algunos si vos ya tenés un asesor particular, todo lo que somos nosotros, que somos asesores independientes, en general cobramos una comisión del 1% entre los brokers. Balance, con los asesores propios, cobra una comisión del 0,6%. Así que cualquier persona que se ponga a trabajar con nosotros pasa de pagar el 0,6 en Balance a pagar el 1%. Si vos ya tenés otro asesor en otro asesor independiente que yo te cobraba el 1, no te cambia nada. Si vos tenés el asesor propio de Balance que te puede servir o no, si estás interesado en pedir el cambio, por ahí no estás muy conforme con el asesoramiento que recibís, sí, te cambia el esquema comisional. Siempre nosotros cobramos el 1% de comisión, tanto en Invio como en Balance. Si vos venías de otro esquema comisional, te va a cambiar. Si tenías un esquema igual, no te cambia nada. Cuando arrancaste, ¿cuánto tiempo estuviste sin irte de vacaciones o dejando las cosas de lado hasta que pudiste alcanzar tu objetivo? Nunca dejé de irme de vacaciones y nunca dejé nada de lado, porque mi objetivo no era la libertad financiera. La libertad financiera fue algo que ocurrió porque me fue bien invirtiendo y porque no es difícil alcanzarla según la expectativa que cada uno tenga. La libertad financiera, como dije, si yo me arreglo con $1.000, la alcanzo con $150.000. Tengo la libertad financiera, tengo la posibilidad de elegir si trabajo o no, qué hago con mi vida o no, porque ya mis ingresos los tengo de una inversión. Mi objetivo no fue ese, o sea, fue algo que se terminó dando porque mi patrimonio creció y hoy ya lo que me generaría de intereses, mi cartera abocada a invertir en renta fija me permite cubrir mis costos de vida. Ahora, yo no tengo ganas de dejar de trabajar ni hacer lo que hago porque me gusta lo que hago. Entonces yo sigo invirtiendo, tomo más riesgos en activos de renta variable porque sé que tengo todavía 20 años por delante, porque entiendo mucho del mercado de capitales y porque no tengo problema en ver variar mi cuenta comitente con caída del 50% como pasó cuando estalló la pandemia. Imagínense de tener $400.000 y pasar a tener 200.000. Muchas personas se vuelven locas y hubieran vendido todo y se hubieran perdido por miedo a que esa pérdida de 400 a 200 no se vaya a 250, a 200, a 150. Bueno, entendiendo lo que pasó en la pandemia, simplemente uno tenía que seguir esperando. Y bueno, ahí lo que ocurrió fue naturalmente que las empresas que cayeron de precio después se recuperaron. 8 meses después los activos valían lo mismo que valían anteriormente. El que se quedó esperando recuperó el patrimonio que tenía y el que se aceptó y vendió terminó perdiendo por ahí la mitad de los ahorros de toda la vida. No fue nunca el objetivo mío al invertir, conseguir la libertad financiera. Sí, a largo plazo será un problema para cuando tenga 60 años, pero fue algo que terminó ocurriendo, algo positivo que mediante tener la constancia de invertir todos los meses, se fue dando. Y yo me dediqué a hacer otra cosa. Yo trabajaba con una empresa de internet, después ahora estoy trabajando de asesor financiero ya hace 2018, 7 años que estamos dedicados netamente al asesoramiento de clientes y lo sigo haciendo y sigo generando capital y sigo aportándolo y cada vez tengo una cuenta comitente más grande y cada vez voy a tener un mejor futuro y no veo motivo ni para dejar de hacer eso ni para dejar de hacer lo que ahora me gusta. Pero como yo no tenía un objetivo puntual que me corría en el tiempo, no me quedaban 5 años para retirarme y tuve que dejar de irme de vacaciones o tuve que dejar de salir con amigos o tuve que dejar de salir a comer afuera, no, nunca me apuró nada de eso. Entonces puedo hacer todo de manera simultánea porque relativamente arranqué joven. Digo relativamente porque podría haber arrancado a los 18. No me pasó. Pero
empecé a invertir con la realidad que tenía. Empecé a invertir cuando entendí cómo funcionaban las cosas y cuando tenía una determinada capacidad de ahorro. Si yo todo esto lo conocía 10 años antes, y probablemente tampoco lo hubiera hecho, porque la empresa que tenía en ese momento de venta de servicio de Internet requería que todo el capital que yo generaba lo hubiera tenido que reinvertir en la misma empresa, que era lo que más rentabilidad me generaba, y no hubiera tenido un resto para invertir. Entonces, yo creo que las inversiones caen en la vida de cada persona en el momento que la persona lo necesita. A uno le hubiera gustado que sea antes, pero por ahí antes no tenía ni la capacidad para realizarlo, ni las herramientas financieras. Hace 10 años no existían las aplicaciones. Yo tuve que ir a abrir una cuenta comitente en una oficina en Capital Federal y firmar un documento físico. Y durante los primeros 2 o 3 años que empezamos a invertir, que yo empecé a trabajar como asesor, tenía que reunirme presencialmente con las personas para que me firmen 17 hojas de manera física para poder abrir una cuenta comitente en un broker. Después todo se digitalizó. Así que tampoco es tan fácil. Hoy mucha gente lo tiene mucho más fácil de ahora en adelante, pero yo no podría haber hecho todo lo mismo que hice de haber conocido todo esto 10 años antes, porque mi realidad de vida era distinta, porque no estaban las herramientas que hoy tienen hoy, y porque no había tanta transparencia en redes ni tanta información para que todo esto que estamos nosotros brindando de manera gratuita, una persona que recién empezaba lo pueda recibir. De hecho, las sociedades de bolsa ni te abrían la puerta si no tenías mucha plata. Eran pocos los brokers que estaban abocados a ayudarte a abrir una cuenta o que no tuvieran mínimos. ¿Por qué? Porque no había mucha automatización. Entonces requería mucho de que haya una persona del otro lado que te acompañe en todo el proceso. Y al broker no le servía acompañar a la cuenta de $10.000. Hoy sí, hoy abrís la cuenta, damos cuentas gratuitas, carteras para que todos ustedes operen y todo esto de manera gratuita y para nosotros es costo cero. Y ustedes pueden empezar a operar y a ganar plata. Todo esto no existía, así que bueno, de ahí un poquito de que todo llega en el momento justo en la vida de cada persona. Hay seguimiento de la cartera de forma particular con el asesoramiento. La cartera la tiene que seguir cada uno de ustedes. Nosotros no entramos personalmente a la cuenta de cada uno de los 4.200 clientes que asesoramos a ver cómo está la cartera. Nosotros armamos una cartera que están enfocados en una gestión pasiva, para que el cliente no tenga que hacer mucho más que ingresar capital y si quiere consultarnos o seguir las recomendaciones del canal de Telegram, o si alguno de los activos de renta variable que al cliente le recomendamos comprar, tenemos la necesidad de recomendar la venta, lo recomendamos frente a los mismos canales donde recomendamos la compra. Esto es a través de Telegram. Si en algún momento recomendamos comprar Apple y estamos recomendando vender, bueno, de la misma manera que recomendamos la compra, recomendamos la venta. El cliente ve, lee la recomendación y ahí si coincide con nuestro análisis, hace realmente la venta del activo en su cuenta comitente. Si tiene alguna duda, nos manda un mensaje. Pero el cliente requiere que mínimamente 5 minutos por mes entre a la cuenta comitente. No es mágico. Los intereses de estos $15.000 que dije inicialmente que tienen que reinvertirlos, tienen que reinvertirlos ustedes. Nadie más lo va a reinvertir. Así que 5 minutos es el único compromiso que le pedimos nosotros como asesores a ustedes frente a su futuro financiero y frente a su cuenta comitente. Entendí bien, $1.000 por mes se retiraría solo generando por interés y lo demás que tengo es el capital sin poder venderse. Lo que comenté es que si vos tenés un capital de $150.000, esos $150.000 invertidos te generan una renta anual de $12.000. $12.000 al año es el equivalente a $1.000 por mes y te quedan los $1.000 invertidos. Si en algún momento necesitas los $150.000, se venden los instrumentos financieros, saca los $150.000 y lógicamente deja de tener la renta. Tengo $50.000, pero quiero llegar a los 100.000 en 3 años. ¿Cuánto tendría que aportar por mes? Fíjate la calculadora de interés compuesto. Pones en el primer cuadrito calculadora.wsminversiones.com.ar. Primer cuadrito, 50.000. Segundo cuadrito, poné, si querés, $100 por mes por 12 meses son $1.200. Y en el último cuadrito que te dice la cantidad de años, pone 3. Dale a calcular. Fíjate que te va a dar muy poquito. Y vas a tener que empezar a ponerle cada vez más cantidad de dólares a lo que es el ingreso mensual anualizado para que te des, perdón, a ver si te lo calculo acá rápido, así no te dejo en el aire porque no me gusta. Estamos hablando de 3 años, son un 8%, si vos podés ahorrar $1.000 por mes, llegas, ahí está, mira justo, $1.000 por mes. Eugen, necesitas aportar $1.000 por mes para en 3 años llegar a $100.000. Si no puedes aportarlo, o tenés que extender el periodo de tiempo, no van a ser en 3 años, o tenés que llegar en el mismo periodo de tiempo a un capital menor. Tengo 53 años, aporto 300 por mes para llegar a 150.000, gracias. Bueno, misma cuentita. Fíjate, este video va a quedar grabado, lo expliqué re bien, cómo son los 5 campos que tenés que completar y hacer la cuenta con $53.000 y $300 por mes, cuánto tenés que aportar. Walter, ¿es más rentable comprar una LECAP o poner los pesos en un money market? Comprar una LECAP depende de la comisión que estés pagando.
Si pagas mucho de comisión vas a perder plata, si pagas muy poco de comisión en relación a cuándo es el vencimiento del activo, vas a terminar con más ganancias. No hay respuesta eh, absoluta para esa pregunta. Hay que analizarlo en cada caso. ¿Hay un día establecido para que la inversión mensual de la cartera para el retiro? Me da miedo perdérmela y llegar tarde. Y tenés que estar atento. Quiere que estés atento. No, no hay otra manera de hacerlo. Lo mandamos en los primeros 30 días del mes. Ese es el periodo de tiempo. Pues se me fueron todas las preguntas, perdón. Perdón. Hoy hay un montón y se me va. Bueno, no las voy a llegar a responder todas, ya hace 2 horas que estamos hablando. Una pregunta era cuál era el mejor broker, el que a vos te haga sentir más cómodo. Si te gusta más la plataforma de un broker, anda con ese. Si te gusta menos, anda con otro broker. Y no hay respuestas absolutas nuevamente. A algunos clientes les gusta más la sencillez de InView, a otros clientes les gusta más la información técnica de Balance. Tenemos mitad y mitad de los clientes en cada uno de esos brokers. Otra de las preguntas era sobre el canje de petrolera con Concagua. La vamos a estar informando a todos los clientes por el canal de Telegram. Así que estén atentos que entre hoy y mañana vamos el video con el análisis. Les agradezco muchísimo a todos por quedarse acá 2 horas escuchándome como si fuera uno de esos vivos que hago los sábados. Espero que les haya servido muchísimo toda esta información que compartimos acá. Cualquier duda que tengan nos mandan un mensaje por WhatsApp a esta cuenta de Instagram como mensaje directo. Si no, ingresen por favor a la página web nuestra wsminversiones.com.ar. Ahí tienen los 2 servicios que están disponibles y ahí van a hablar directamente con un miembro de nuestro equipo, siempre asesores idóneos, siempre personas matriculadas, y le van a poder brindar las respuestas a todas las consultas que tengan y van a poder empezar a trabajar rápidamente si ustedes tienen la urgencia o la necesidad con el asesoramiento por WhatsApp, o si optan por la parte de la videollamada, tenemos una ligera demora, dado que es un servicio bastante solicitado. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos, que tengan un muy buen fin de semana, ya jueves, y bueno, nada, gracias, que tengan muy fin de